Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar comienzo a las cuartas jornadas de Pedagogía del Cuidado. Muchas gracias a todas y a todos por venir. Bueno, a todo, ¿no? Que suele ser así el todas y todo. Y bueno, para la Dinamo es un momento como bonito e interesante y precioso, y es un regalo también que nos hacemos a nosotros y a nosotras mismas y que estamos muy encantados de poder compartir, ¿no? La Dinamo son las cuartas jornadas, se suelen hacer cada 2 años. Esta vez, con el tema de pandemia por en medio, pues hemos tenido que parar un añito. Hemos pasado de los años pares a los impares, o al revés, ahora estamos en par, ¿no? Y la idea de estas jornadas es un poco reflexionar sobre los temas que nos atraviesan en nuestra cotidianidad, en el trabajo social que hacemos en los proyectos de la Dinamo, pero ir un poquito más allá de lo que es el propio día a día, ¿no? Con aquellos temas y buscando pues, personas que puedan ser referentes, con las que podamos aprender, compartir y como que amplíen el foco y también amplíen las posibilidades de nuestro trabajo y de nuestra reflexión. Y bueno, las jornadas de este año se llaman placer, peligro y reproducción, ¿no? Son 3 palabras que son muy comunes, pero a lo mejor siempre hay un gazapo, ¿no? Como que las 3 juntas no suelen estar, pero son realmente los temas en los que, bueno, mucha parte de nuestro trabajo social se enmarca, porque son elementos fundamentales, ¿no? O sea, el tema de la reproducción, entendiendo la reproducción en un sentido amplio y también concreto, porque pensamos que son procesos individuales, sociales y colectivos, y que también pueden vertebrar mucho la comunidad, y desde una propuesta de trabajo social comunitario todos los procesos reproductivos, y de ahí el cuidado es fundamental. El tema del placer, porque bueno, ¿no? La revolución, si no es divertida, no es revolución, y los cambios tenemos que llevarlos por el cuerpo y disfrutarlos, y como que ya, pues eso, el hacer los cambios en plan sufriéndolos todos, pues vemos que históricamente no ha dado muy buenos resultados, ¿no? Entonces, desde ahí, reivindicar las dinámicas de cuidado gustoso y placentero para poder hacer las propuestas, y de ahí lo de pedagogía del cuidado. Y luego, pues el peligro también, ¿no? En el sentido que sí que nos sentimos en un mundo, en un marco amenazado, ¿no? Las amenazas a veces son muy diferentes a las que nos plantean los medios de comunicación, pero no por eso dejan de ser menos amenazas, ¿no? Pues ahí estamos atravesados por el individualismo, por el capitalismo, por el patriarcado. Hay muchísimos elementos que hacen que el deambular de una manera gozosa y apostando por lo reproductivo, pues también nos tenga que generar dinámicas a veces de autocuidado, que a veces son de autodefensa, ¿no? Entonces, la idea de las jornadas de hoy es un poco transitar estas 3 palabras desde diferentes perspectivas, atendiendo también un poco a los debates actuales que se están teniendo, y son ponencias que yo creo que sí que van a generar ese debate. O sea, van a ser muy inspiradoras, pero como que se van a ir defendiendo posiciones que igual no todo el mundo estamos de acuerdo, y que nos pueden generar un poco de, mira, pues esto sí, esto no, por aquí. Y desde ahí también os invito a participar, ¿no? Bueno, iremos un poco hablando de cada una de las ponencias y el por qué se van haciendo conforme vayan llegando. Pero bueno, vamos a empezar ya, y para no quitar también más tiempo a Julia, con la primera propuesta, que bueno, es sexualidad reproductiva, ¿no? No sé ese título cuando te lo pasamos, ¿qué te pareció? Pero como que realmente, bueno, en la Dinamo sabéis que hay un proyecto, se llama Fendinamo, que también incluye también un programa que es Maternando, que es de acompañamiento a la maternidad joven de chicas, bueno, de barrios con situaciones de vulnerabilidad y de dificultad, ¿no? Y una de las cosas que siempre nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Es como que ellas realmente nos planteaban pues, el tema de la sexualidad y el tema de la reproducción como algo fusionado y como algo muy vivenciado en el mismo lugar, de la misma manera, en el mismo momento, ¿no? Y por otro lado siempre estaba pues toda la gente, todo lo que habíamos leído dentro del discurso de la teoría feminista, ¿no? Pues que sexualidad es una cosa y reproducción es otra, ¿no? Que parece que eso es un elemento que ha sido uno de los andamios claros del pensamiento feminista. Bueno, Julia os contará mucho mejor esto. Y como ese diálogo social nos costaba muchísimo, ¿no? O sea, cuando realmente podíamos ir acompañando a las chicas de Fendinamo en los diferentes procesos, el poder dialogar de la situación de la maternidad en clave feminista era como, uff, qué difícil, qué difícil, qué difícil, ¿no? Y sobre todo, pues eso también nos llevó mucho a profundizar sobre los procesos biocorporales del parto, del nacimiento, del puerperio, y todo ver como ahí hay toda una explosión de sexualidad que también está muy acallada por el patriarcado. Entonces, reflexionar sobre este proceso para poder
entender, pues pensamos que la persona de las personas, tampoco voy a decir la que más, pero de las personas de lo que mejor lo están haciendo en los últimos años, diría yo, es Julia Cañero. Es antropóloga, también es activista social, política, en concreto en la plataforma Petra. Y no sé si la conocéis más o menos, pero bueno, en Picra Magazine lleva tiempo escribiendo unos artículos y es como, no sé, a mí se me ha parecido como muy estimulante, pues como, venga, llevando un poco a lo que es todas las crisis y todas las grietas y todas las dificultades del pensamiento feminista en torno a la maternidad, en torno a los cuidados, en torno a la crianza y en torno a un feminismo que ya no, bueno, que ya no es tanto el feminismo de la diferencia de hace X años, sino evolucionado al momento social, atravesado también por la precariedad y por la exclusión social que tiene la maternidad y sufren las madres, cómo se va actualizando ese discurso. Entonces, cada artículo suyo para mí es una joya, o sea, os los recomiendo un montón. Y vamos, estamos súper contentas de que hayas accedido a venir aquí. Ya te invitamos en el foro de Vía Láctea que organizó la Dinamo en plena pandemia, ¿no? Hace 2 años, ¿no? En verano. Y bueno, pues nada, yo ya me callo y nos cuentas, ¿vale? Mueve el ratón así, o dale. Pues espera. Bueno, pues muchas gracias, Paco, y muchas gracias a la Dinamo por invitarme, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, la propuesta que me hizo Paco de sexualidad reproductiva, la erótica del parir, lactar y cuidar y su cortocircuito feminista. Voy a intentar entonces hablar un poco brevemente de la relación de la maternidad y el feminismo, porque creo que si no, no se comprende este cortocircuito, ¿no? Y también de la sexualidad, de esta parte de la sexualidad de las mujeres. Y además también quería decir, si veis esta imagen, bueno, yo intento siempre poner imágenes. Estoy haciendo ahora mismo una investigación, bueno, ya espero que sea mi último año, en la Universidad de Granada, sobre activismos en grupos de apoyo a la lactancia materna. Entonces, muchas de las fotos pues son cedidas por las madres. Y también, por ejemplo, esta artista que se llama Andrea Costas, también me ha cedido, que es compañera de Petra además, me ha cedido algunas de sus imágenes que además son inéditas. Entonces también os invito a conocerla. Ella, este proyecto que se llama Desapego, lo va a inaugurar a finales de enero en el Museo de Arte Contemporáneo Marco de Vigo. Entonces eso me parecen imágenes muy, muy chulas, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar. Y antes de hablar de los procesos reproductivos como procesos sexuales de las mujeres, veía muy interesante hacer un pequeño resumen eso de qué relación ha tenido la maternidad con el feminismo y los porqués, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante tener en cuenta que la maternidad como actividad de la mujer, ha sido discriminada, invisibilizada como actividad de la mujer, no la maternidad en sí mismo. Y eso creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Las antropólogas ya de hace muchísimo tiempo demostraron que todas las actividades que realicen las mujeres, aunque sean las mismas que las de los hombres, estarán invisibilizadas o en inferioridad, ¿no? De hecho, una antropóloga, bueno, esto lo han dicho muchas autoras feministas, Kate Miller creo que también lo dijo, pero como yo soy antropóloga, pues me voy a las antropólogas, ¿no? Y la antropóloga Margaret Mead dijo que sea cual fuere la actividad del varón, incluso aunque se trate de vestir muñecos para una ceremonia religiosa, siempre será más elevada y prestigiosa que la actividad de la mujer, aunque sea la misma actividad. Por lo tanto, eso nos lleva también a la maternidad, como muchas feministas han querido escapar de la maternidad por ser una actividad menos prestigiosa o una actividad que nos relegaba, ¿no?, al final a lo doméstico, pero como esta actividad es menos prestigiosa por ser una actividad asociada a la mujer. Eso lo podemos ver también en el empleo, por ejemplo, ¿no? Existe un empleo feminizado porque el empleo asociado a la mujer también estará menos valorado. Por lo tanto, esto nos lleva a ver que no es la maternidad en sí lo que está infravalorado, sino la maternidad como actividad asociada a la mujer. Aquí, bueno, he puesto esta imagen así un poco plan gracioso, pero es verdad que vemos pues unos padres porteando, ¿no?, y como maternando de alguna forma, como es alabado, y sin embargo pues vemos como los grupos de madres pues pueden ser, ¿no?, sospechosos, ¿no? Entonces, bueno, es una de las cuestiones.
Otra es nuestra herencia feminista. Es verdad que los feminismos han sido muy diversos y, como ha dicho Paco, hemos visto el feminismo de la igualdad, tenemos el ecofeminismo, tenemos feminismos que han sido más cercanos a la maternidad. No voy a hablar aquí de toda la historia de la maternidad en relación con el feminismo, porque esa es otra charla y además muy larga y que algunas compañeras ya han escuchado, pero bueno, me parecía interesante hacer un breve resumen, ¿no? Es verdad que en Occidente, aunque existen muchas corrientes, tenemos un gran legado del feminismo de la igualdad, es decir, una gran referencia del feminismo de la igualdad, que ocupó todas las instituciones y ocupó todas las academias, ¿no? A grandes rasgos, era un feminismo, bueno, como todas sabemos, basado en la liberación de la mujer a través del empleo y en la igualación al hombre. Por lo tanto, la crianza era totalmente incompatible. Lo que concierne a la maternidad, pues claro, es vista como un hándicap que nos relega al hogar, que nos relega a nuestra biología, que nos enclaustra en lo doméstico, ¿no? Un espacio del que debíamos escapar. Por lo tanto, en la mayoría de los movimientos feministas en la actualidad occidentales sigue ese imaginario social sobre la maternidad como un hándicap. Es muy difícil de superar. En la mayoría hay un imaginario colectivo que es muy difícil de superar con respecto a la maternidad. Y cuando realmente la maternidad se considera como algo sospechoso, ¿no? Sospechoso de ser patriarcal, de no tener ningún valor para la famosa esta agenda feminista que ahora se habla tanto, ¿no? Pues de no estar dentro de esta agenda. A mí me cogí esta cita en concreto, bueno, si queréis, pongo muchas citas, pero sí me parece interesante, como yo voy a hacer referencia, no las tenéis que leer en cuanto sale la diapositiva, porque si no es un poco lío, ¿no? Está escuchando y leer al mismo tiempo, pero sí es verdad que me gusta a veces también poner algo más visual para que también podáis leer y al mismo tiempo. Pero voy a hablar de todas ellas, así que podéis seguirlas si queréis cuando las menciono. Pero me pareció interesante, este es un libro de Yune Fernández, que hablaba sobre maternidades lesbianas, ¿no? Y hace entrevistas a madres. Entonces, para entrar un poco en el feminismo más actual, me parecía muy interesante porque son madres que son activistas y son madres lesbianas que hacen un activismo feminista, y muchas de ellas decían que habían tenido muchos problemas en sus colectivos, cómo se habían sentido incluso invitadas a marcharse en muchas ocasiones, cuando sus bebés lloraban, cómo los horarios no eran compatibles con el activismo. Y esta cita me pareció interesante porque una de ellas dice que no se esperaba esa sentencia de que he traicionado al feminismo, ¿no? Ella se sentía que estaba traicionando al feminismo, o así se lo hacían ver. Porque al fin y al cabo el proyecto que ella quería crear no era patriarcal, no iba a casarme, no lo haría con un tío. Tenía claro que era mi derecho llevar adelante el proyecto de vida que quería y que esa seguridad en mí misma me la había dado el feminismo. Es decir, vemos como incluso en los feminismos actuales y en lo que podemos pensar que son feminismos, pues de alguna forma más que rompen muchos esquemas, se sigue dando esa invisibilización de la maternidad, ¿no? O la maternidad como un proyecto sospechoso de ser patriarcal. Además, también encontramos que se produce el padre como como la única propuesta feminista, ¿no? Como la única respuesta a la conciliación y a todos los problemas de la maternidad. La solución ahora mismo es el padre, y lo estamos viendo en las políticas públicas y lo estamos viendo en todas partes. El poder del padre sobre la maternidad ha sido criticado a lo largo de la historia y no voy a hacer mucha mención a esto, pero me parecía interesante esta cita de la Declaración de Seneca Falls porque es en 1848, ¿no? Entonces, para que veamos cómo viene de largo, ¿no? Que decía pues, que en caso de separación, en la custodia de los hijos, la ley supone que en todos los casos la supremacía del hombre, ¿no? Deja el poder en las manos del hombre. Entonces, esto ya lo decía en una declaración, ¿no? feminista de 1848. Además, encontramos muchas activistas de siglos pasados, por ejemplo, en el sufragismo, Emmeline Pankhurst, por ejemplo, que en un discurso de 1908 decía que en las leyes inglesas, según las leyes inglesas, ninguna mujer casada costaba como madre de su hijo realmente, porque no tenía ningún poder de decisión. El marido podía decidir qué religión profesaría, quién lo educaría, incluso podía darlo en adopción si le daba la gana, porque era el único que podía decidir sobre la vida de su hijo y de su hija, ¿no? Sin embargo, claro, ella dice además muy interesante que las mujeres llevamos generaciones intentando cambiar esto, y eso lo dice en 1908, ¿no? Entonces me parece interesante que ya llevase generaciones intentando cambiar esto.
Sin embargo, hoy muchas autoras ven en esta vuelta al padre la única forma, ¿no? O sea, nosotras hemos visto cómo se está intentando cuestionar este poder del padre y, sin embargo, hoy la vuelta al padre es la única solución sin haber deconstruido antes a ese padre, ¿no? O ese patriarcado que al final es donde estamos inmersas. Sharon Hayes, de hecho, que es una autora feminista, nos dice que solo cuando los padres se involucren en la crianza, los gobiernos empezarán a hacernos caso. Ahí vemos cómo al final se pone el padre en el centro de todo, ¿no? Pero me pareció muy interesante esta cita de Adrienne Rich en un artículo que se llama Heterosexualidad obligatoria, que es muy interesante, y ella dice que ella cree que sería posible que un gran número de hombres ocuparan a gran escala de la atención a la infancia sin que cambiaran radicalmente las cotas de poder masculino en una sociedad que se reconoce en lo masculino. Es decir, que al final que los hombres se ocupen de la crianza pues no tiene por qué cambiar la percepción del patriarcado sobre la crianza y sobre los cuidados, ¿no? Sin embargo, la corresponsabilidad paterna es una de las principales medidas, como he dicho antes, a nivel de conciliación en la actualidad. Hemos tenido una gran inversión, hemos visto cómo el plan corresponsable ha tenido una gran inversión de dinero, que al final pues también se basaba en eso, en la formación, ¿no? a los padres y al que han acudido bastantes pocos padres. Y los permisos iguales e intransferibles también, que a pesar de no existir demanda y que las madres llevamos reclamando un permiso más amplio desde 1989 era, ¿no? Sí, mis compañeras aquí me lo chivan. pues también, ¿no? Al final no ha habido una ampliación de la demanda del permiso materno, que era lo que las madres demandaban, pero sí una ampliación del permiso paterno sin que haya existido ninguna demanda previa. Aquí nos encontramos una cita de María Pasos que a mí me gusta ponerla porque me escandaliza, ¿no? Siempre, ¿no? Ella es una de las precursoras de los permisos iguales e intransferibles y voy a leer nada más que el final, ¿no? Pero pone que los permisos iguales e intransferibles, a pesar de que fue una de las precursoras, tienen trampas, ¿no? Y esas trampas son que pone muchas trabas a los padres que quieren utilizarlos para cuidar a sus bebés a tiempo completo, el mayor tiempo posible y sin que esté la madre en casa, que es lo que necesitan los bebés y las madres y lo que debería ser el objetivo. Es decir, las madres y los bebés necesitan que el padre cuide solo y que la madre se largue. Me pareció muy, muy curioso, ¿no? Después también tenemos esta diferencia de algunas feministas, sobre todo empezando por Adrienne Rich, ¿no? Diferenciar la maternidad como experiencia y la maternidad como institución. Adrienne Rich nos comenta que igual que existe la heterosexualidad como institución, pues también existe la maternidad como institución, pero que igual que la primera no tiene nada que ver con el amor, la segunda no tiene nada que ver con maternar. Y con el amor, yo diría que tampoco, ¿no? Entonces, ambas instituciones estarían reprimiendo y sometiendo nuestros deseos y nuestros placeres. En esta institución de la maternidad no encontraríamos maternaje, por lo tanto, ¿no? Estaría bajo el poder del padre y, como dijo Victoria Sau, pues encontraríamos a madres patriarcales, a madres desvinculadas, ¿no? A madres que transmiten de alguna forma ese orden simbólico del padre. No serían madres gozosas, no serían madres libres, sino que serían madres bajo el poder del padre. Por ejemplo, estos problemas muchas veces nos los encontramos con nuestras propias madres, ¿no? Cuando hemos tenido a lo mejor madres poco vinculadas o poco cariñosas o poco, ¿no? Que estaban de alguna forma, no tenían esa libertad para poder ejercer esa maternidad gozosa. En palabras de Rich, ella dice que destruir la institución de la maternidad no significa abolir la maternidad. Significa canalizar la creación y el sostenimiento de la vida hacia el mismo campo de decisión, lucha, sorpresa, imaginación e inteligencia consciente que implica cualquier otro trabajo difícil pero libremente elegido. Por lo tanto, esta separación yo creo que es importante porque nos da pues, un espacio para poder defender la maternidad, ¿no? Y la experiencia, que es lo que realmente queremos defender. Luego nos encontramos también cómo el feminismo se ha basado en el derecho a no ser madre. Pero ¿qué pasa con el derecho a serlo, ¿no? Con dignidad? Entonces, claro, por supuesto es imprescindible para una maternidad libre que haya un derecho de las mujeres para decidir ser o no madres a través de la lucha al aborto, a un aborto libre, gratuito y seguro, que en muchos países todavía no tenemos este derecho. El derecho a decidir además sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros procesos, pero también sobre
nuestro propio cuerpo materno y sobre nuestras crianzas, ¿no? No solamente el cuerpo antes de ser madre, sino también después de ser madre. Sin embargo, vemos cómo la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo, que se está llevando ahora mismo, que se está intentando salir, ¿no? La ley del aborto, se legislan solo los procesos sexuales que no tienen nada que ver con la reproducción. A pesar de llamarse salud sexual y reproductiva, lo reproductivo desaparece. Y, de hecho, yo hice un análisis así rápido y encontré 34 veces la palabra anticonceptivo, pero solo uno la palabra lactancia materna. La lactancia materna, además, para hablar de permiso de lactancia, es decir, todos los procesos reproductivos quedan totalmente silenciados de esa ley. Hablamos, por ejemplo, de menstruaciones dolorosas, es decir, hablamos de sangre menstrual, pero no de sangre posparto ni del fluido de la lactancia materna, ¿no? Que también son fluidos sexuales de las mujeres. Y se dejan fuera términos como violencia obstétrica, bueno, en fin, hay muchas cosas que tener en cuenta en esa ley. Se han conseguido algunas cosas, bueno, estas fotos que pongo son de una campaña de petramaternidades feministas que pedimos pues, un permiso preparto y un permiso puerperal para tener en cuenta estos procesos sexuales y reproductivos para que se incluyan en esta ley. Por ahora solo han tenido en cuenta el permiso preparto, pero desde la semana 39, o sea, que tener un permiso de la semana 39 es bastante absurdo, ¿no? Pero bueno, vamos dando pasitos. También una de las cosas que nos dicen desde el feminismo es que queremos un retorno a la naturaleza, ¿no? Que somos esencialistas y una vuelta al hogar. La maternidad y todos los procesos relacionados con la maternidad siempre ha sido percibida, como decía Beauvoir, ha estado sujeta a la inmanencia, ¿no? Un retorno a la naturaleza y además, claro, el problema que muchas autoras dicen es que esa trascendencia a la que aspiraba Beauvoir no solo renunciaba al cuerpo, sino, por ejemplo, como dicen algunas autoras, como Irigaray, por ejemplo, dice que se había levantado sobre la opresión de la inmanencia. Es decir, la trascendencia que ella defendía se levantaba sobre la opresión de la inmanencia. Esto ha sido criticado también por muchas ecofeministas, ¿no? Hay muchas ecofeministas como María Mies o Vandana Shiva que decía que el paradigma occidental de la ciencia había consistido en trascender la dependencia, pero a través de la dominación de la naturaleza, ¿no? Se quería eso, dominar la naturaleza y junto con la dominación de la naturaleza también se quería dominar de alguna forma los procesos reproductivos de las mujeres. Es decir, se apropiaban de la naturaleza y se apropiaban también de los procesos sexuales y reproductivos. Así que muchas corrientes que han defendido la maternidad han sido consideradas esencialistas, como el ecofeminismo más clásico ha sido considerado esencialista y como nosotras en Petra seremos consideradas esencialistas también muchas veces y así lo percibimos. Me hizo mucha gracia que leí un libro de una edición italiana de la feminista anarquista rusa Emma Goldman y cómo la autora que escribe el prólogo dice que sí, que está muy bien, pero que había algunas cosas que podían parecer un poco conservadoras. Y yo digo, una anarquista, yo qué sé, ¿no? Y esas cosas que podían parecer conservadoras era que usaba la palabra instinto materno o hablaba, por ejemplo, de enamorada y madre. Y eso era muy sospechoso, ¿no? Entonces, incluso muchas autoras que a lo mejor no tienen mucho aspecto de parecer conservadoras, al hablar de maternidad directamente pasan al cajón de esencialistas, ¿no? De hecho, bueno, en nuestro país la izquierda no tiene un discurso político acerca de la maternidad, se lo ha dejado todo en manos de la extrema derecha y nosotras mismas desde Petra cuando vamos a muchas coordinadoras feministas a veces somos bien recibidas, pero a veces pues estamos en la sospecha, ¿no? Siempre estamos en la eterna sospecha. ¿De qué hablan estas, no? De maternidad. Y bueno, esta es una cita de Beauvoir que la habréis escuchado muchas veces, ¿no? De cómo quedamos prendidas en las redes de la naturaleza, planta y bestia, una reserva de coloides. En fin. Esta foto salió en el dominical del Mundo, creo que fue, y era un debate sobre, bueno, pues eso sí, las madres lactantes, pues éramos realmente vacas, ¿no? Madre o vaca. Era una cosa... Nos comparaba con vacas lecheras, ¿no? Sin embargo, hay muchas autoras, ¿no? Como dice, por ejemplo, Esther Massot, que me parece muy interesante porque ella dice que lo que realmente esencializa o naturaliza la lactancia materna es reducirla solamente a leche. Eso es lo que la esencializa, es decir, quitarle su carácter humano y cultural también, que lo tiene, ¿no? Reducirla a un acto de nutrición del sistema digestivo. Y eso al final es lo que están haciendo. Luisa Muraro también da respuesta
porque ella dice que hablar de esencialismo es hablar desde dentro del patriarcado, que considera que solo el padre es fundamento de cultura porque no es autor de vida, aunque suele representarse a sí mismo como tal, recreándose en la paradoja. Y a mí me parece una respuesta muy estupenda para contestar a quien nos llama esencialista. Y Adrienne Rich también nos dice una cosa muy interesante, que dice que los hombres, en una sociedad prepatriarcal, los hombres eran los únicos que tenían impedimentos biológicos, porque las mujeres que no tenían hijos o que no criaban podían hacer exactamente lo mismo que los hombres, pero los hombres no podían ni parir ni amamantar, por lo tanto eran los únicos que tenían ese impedimento biológico. Por lo tanto, ella dice que si queremos hablar de esencialismo, pues podemos empezar a hablar por ahí. Y luego nos encontramos también cómo este antimaternalismo no es universal, es decir, es un concepto totalmente occidental. Y cuando vamos a otro tipo de feminismos, en otras culturas o en otros territorios, no nos encontramos este antimaternalismo tan exagerado. A mí me parece muy interesante lo que dice Donna Haraway, ¿no? Que dice que podemos partir de la tesis de Simone de Beauvoir y de construir la identidad mujer, o también podemos encontrar en discursos como el de la abolicionista, esclava y abolicionista negra, ¿no? Del siglo XIX, Sojourner Truth, que está aquí abajo, en la foto de abajo, que ella reclamaba esa identidad de mujer, ¿no? Decía, ¿acaso no soy yo una mujer? Así ella reclamaba, en este caso las esclavas negras, ¿no? Reclamaban esa identidad de mujer, mientras las feministas occidentales blancas estaban ocupadas deconstruyéndola, ¿no? Entonces, es interesante ver también, y esto también pasa con la maternidad. De hecho, ella misma decía, yo he tenido 13 hijos y lo he visto a todos vendidos como esclavos, y cuando lloré con el dolor de una madre, nadie más que Jesús me escuchó. Y no soy una mujer. Ella reclamaba también el ser considerada madre, porque ser madre también era ser considerada mujer, ¿no? Era parte de su identidad que le era negada. De hecho, Angela Davis nos dice que las madres esclavas no eran consideradas madres sino paridoras. Por lo tanto, reclamar la figura de la madre era una forma también de reclamar la liberación. De hecho, en el feminismo occidental está puesto de moda, se ha puesto de moda como algo muy bueno, ¿no? El concepto de interseccionalidad, la mayoría estamos de acuerdo con el concepto de interseccionalidad. Sin embargo, a mí me parece muy interesante un planteamiento de una profesora de Toronto, Andrea O'Reilly, que ella dice que le parece muy curioso cómo hemos entendido, ¿no? Hemos comprendido esa interseccionalidad desde el feminismo cuando se habla de raza, de clase, de sexualidad, de ubicación geográfica, pero no cuando se habla de maternidad. Es decir, cuando hablamos de maternidad ya no lo metemos dentro de la interseccionalidad. Y ella dice que las madres no viven simplemente como mujeres, sino como mujeres madres, igual que las mujeres negras no viven solamente como mujeres, sino como mujeres racializadas. Por lo tanto, el ser madre también crea una identidad y una serie de opresiones que son exclusivas por el hecho de ser madres, no solamente de ser mujeres. Y entonces ya con esta, iba a ser más breve, pero no ha sido introducción, vamos a entrar ya en el terreno, ¿no? Ampliando la mirada en torno a lo sexual, el placer de gestar, parir y lactar. Pongo algunas citas a veces de las madres que entrevisto para mi trabajo y a veces también les pregunto a ellas sobre la sexualidad y sobre la maternidad. Me dice, descubrirse como mujer activa, que no solo es eso, una sexualidad en un acto concreto con el marido, sino que la sexualidad es muchísimo más amplia. Es decir, las madres saben que la sexualidad no solamente se ciñe a la relación sexual con la pareja o con otra persona, ¿no? adulta. ¿Qué pasa en el feminismo? Pues que a partir de los años 60 hay una apertura sexual dentro del feminismo. Se comienza en Occidente, ¿vale? Estoy hablando de Occidente. Se comienza a hablar de una reapropiación de la sexualidad, de la identidad sexual, se comienza a hablar del placer, del orgasmo femenino, de conocer nuestro propio cuerpo. Y uno de los aspectos más importantes es que se separa el hecho del acto sexual de lo reproductivo, es decir, no era necesariamente, pues claro, a través de los anticonceptivos o del derecho al aborto se produce esa separación. Sin embargo, mientras tanto, y esto me pareció interesante cuando estaba buscando información sobre este tema, el psicoanálisis, aunque el feminismo iba por un lado, el psicoanálisis iba por otro lado diferente. Y esta cita de 1972 me pareció muy curiosa y yo quería leerla, de un psicoanalista. La niña debe pasar por dos procesos psicológicos que no son necesarios para el desarrollo sexual del varón. El pasaje del interés clitoriano al vaginal
y el cambio de sexo de su objetivo preferido a partir de su objetivo de amor originario, la madre. Esas condiciones explican en parte por qué a la mujer le resulta más difícil alcanzar el orgasmo. Bueno, esta fantástica frase quiere decir dos cosas. Por un lado, la necesidad de cambiar a la madre por el falo, ¿vale? A la madre tenemos que dejarla a un lado y el amor a la madre tenemos que dejarlo a un lado para meternos en el amor al hombre, ¿no? Y, por otro lado, que las mujeres que solo tenían placer o orgasmo a través de su clítoris, pues eran consideradas, en palabras de Freud, eran consideradas psíquicamente inmaduras. Incluso eran llamadas histéricas, de inestabilidad, con poca inestabilidad, o sea, de inestabilidad emocional o con complejo de masculinidad. De hecho, ya sabemos la famosa envidia del pene y que por eso pues, las madres, ¿no? Muchas mujeres querían ser madres porque realmente tenían una envidia del pene, ¿no? No nos podemos olvidar que histeron significa útero y que la palabra histeria fue precisamente usada para decir que las mujeres teníamos enfermedades en el útero y que por eso pues, padecíamos crisis nerviosas. Hoy a mí este término de histérica me recuerda mucho al de intensiva, que muchas compañeras feministas lo usan para hablar de nuestras maternidades y no sé si se dan cuenta que hablar de maternidades intensivas y de histéricas pues tiene mucha relación. ¿Qué pasó al separar las relaciones sexuales de lo reproductivo? Por un lado era muy interesante porque las mujeres podíamos decidir ser o no madres, pero por otro lado se sacó lo reproductivo del plano sexual de las mujeres y todo lo reproductivo ya no era una parte sexual de las mujeres, sino que era directamente para el poder médico. Directamente era un asunto de la salud y por lo tanto quedó en manos del poder médico y no como una parte de la sexualidad. Y con eso también quedó el útero. El útero, como dice Victoria Sau, fue declarado inferior para no reconocerle el poder que tenía la maternidad en un orden social dominado por lo masculino, ¿no? Por el padre. En el reconocimiento de una sexualidad específica femenina, Casilda nos dice que no se tuvo en cuenta también el útero como fuente de placer. De hecho, ella nos habla también del útero, de las contracciones uterinas como parte también del orgasmo femenino. Además, siglos de cultura patriarcal se han encarnado en nosotras también, ¿no? Las normas culturales, nuestras propias formas, aquí como ves, como pongo en las fotos, ¿no? Nuestras propias formas de sentarnos, de situarnos, el cuerpo, de movernos, o sea, todas esas normas culturales y esa postura recogida, recatada, al final han hecho también que se produzca una desconexión total con nuestro propio cuerpo y también de la movilidad y de la elasticidad y del ejercicio del útero. Por lo tanto, bueno, aquí por ejemplo pongo la foto de esta niña y que está en esta posición, ¿no? Que vemos también en muchas tribus ¿no? de otros sitios, bueno, pero he querido poner la foto de esta niña para no ser siempre... Y luego, ¿no? Pues esta posición en la que se supone que tenemos que estar las mujeres, ¿no? Todo cerrado, todo ahí sin ningún tipo de movimiento y con el útero pues ahí encerrado de alguna forma. Y además, esto produce también lo que algunas autoras como Casilda o como Mónica Felipe pues han llamado el útero espástico, es decir, un útero sin flexibilidad, sin movimiento, sin elasticidad, de ahí que muchas reglas sean también dolorosas, ¿no? Y también los partos sean muy dolorosos y muy largos. Vemos en esta escultura, por ejemplo, de Rodin, es considerada por muchos simbolistas, ¿no? Como una fuente de expresión del deseo, además de la desesperación, también habla del deseo. ¿Qué pasa? Que yo creo que habla del deseo porque la mujer pues tiene sus órganos genitales al aire, pero sin embargo a mí me parece interesante que si habla del deseo también puede ser por esa posición, ¿no? Esa posición que permitía el libre movimiento del útero y de todas nuestras... De hecho también se habla en muchas culturas de los bailes, ¿no? De la danza del vientre y de muchos bailes que realmente eran para favorecer el movimiento y el ejercicio de nuestros órganos sexuales, reproductivos de las mujeres y no solamente como un baile para provocar al hombre, que es lo que, o para el placer del hombre, que es como ahora se está tratando, ¿no? Todo esto. Además, el útero, como dice Mónica Felipe, tiene receptores de oxitocina. Por lo tanto, cuando hay oxitocina en la sangre, el útero se moviliza.
y la oxitocina está relacionada pues, directamente con las emociones y con el placer. A ver, la antropóloga Marcela Lagarde a mí me gusta, pero yo quería coger esta cita, podía haberla cogido de cualquier otra, pero la ha tocado a ella porque me parece muy significativa. Las interrogaciones son mías, lo suyo es la afirmación. Y ella habla de esto, habla de cuerpo materno deserotizado para el placer del otro. Así lo menciona ella. Entonces vamos a desgranar un poquito ese concepto. En primer lugar, se asocia al cuerpo materno con un cuerpo deserotizado, ¿de acuerdo? Un cuerpo carente de deseo. Esta percepción no es exclusiva de esta autora, como digo, son muchas las autoras las que piensan que el cuerpo materno es un cuerpo deserotizado. Dentro de la academia yo lo he visto, los estudios de género, yo estoy dentro además, entonces cuesta mucho trabajo verlo de otra forma, porque la mayoría de autoras lo consideran así. Y también se produce una relación de la maternidad con la virginidad, ¿no? Esto también, claro, muchos tiempos de cultura de religión católica y demás, y entonces muchas autoras lo relacionan con el binomio puta santa, que yo creo que lo habréis escuchado todas muchas veces, ¿no? El binomio puta santa, donde la santidad está relacionada a la maternidad. Claro. Esto se entiende también cuando la maternidad ha sido un destino indiscutible de las mujeres, pero le estamos quitando la parte sexual que contiene la maternidad. Por ejemplo, no se dieron cuenta de una cosa. Yo aquí, por ejemplo, he puesto varias vírgenes de la leche que hasta el siglo XVII, XVIII, XVII fueron muy frecuentes, muy frecuentes. Hay muchísimas, no os podéis imaginar la cantidad que hay. Y, sin embargo, luego ya con la Inquisición pues ya se paró, ¿no? Pero lo curioso es que no se dieron cuenta de que la virgen podía ser virgen, no había catado hombre, pero, sin embargo, había parido y había amamantado y echado su leche sobre los labios de su bebé. Es decir, eso era un proceso sexual. Si la Iglesia lo hubiese sabido, se hubiese inventado el biberón, realmente. O sea, que estas imágenes para mí son profundamente sexuales, ¿no? Claro, luego, a partir del siglo XVII, pues la Inquisición prohíbe en España estas imágenes. ¿Las prohíben porque de repente se dan cuenta de que esto es un acto sexual? No, las prohíben porque, claro, es un acto sexual para la visión del hombre, es decir, es una teta, ¿vale? Una teta, pero no una teta que amamanta, sino que es una teta desnuda y, por lo tanto, eso hay que prohibirlo. De hecho, se prohibía castigando con la excomunión y con 1 año de destierro y dejaron, y muchas se mantuvieron porque algunos coleccionistas pues las escondieron, ¿no? Pero muchas fueron quemadas. Y bueno, es curioso ver muchas de estas imágenes porque, bueno, que sepáis algo de la lactancia materna, la mayoría de estas mujeres tendrían que tener grietas porque el agarre malísimo, claro. Pretenden que se vea la cara del bebé y además la teta con su pezón. Entonces, claro, la mayoría las hacían hombres, entonces yo imagino que aprovechaban para que saliesen tetas. Entonces, la teta con su pezón y claro, pues realmente algunos agarres eran curiosos. Muy difíciles, ¿no? Bueno, algunas veces se han podido encontrar algunas imágenes de estas que tienen una virgen con el niño y tal, y un pan. Y con los rayos X se ha visto que detrás del pan había una teta. O sea que es curioso cómo también se intentó ocultar. De hecho, a partir de ese siglo, pues las vírgenes que lactaban ya eran más recatadas, como esta de Zurbarán, ¿no? Que el agarre sí es bueno ya por fin, pero claro, es para que no se le vea la teta. Todo tiene su sentido, o sea, ya es, ¿no?, más recatada. Y muchas de estas vírgenes pues venían o sea, no se las inventó la Iglesia, realmente pues venían de otras vírgenes como esta de Isis Lactans, que es dándole el pecho a Horus, ¿no? Así que, bueno, como veíamos, ¿no?, Lagarde nos decía eso, un cuerpo materno deserotizado, pero a lo mejor había una época donde no, donde el cuerpo materno no estaba deserotizado. Podemos retroceder y, como dice Adrienne Rich, en la vida prepatriarcal el falo no tenía un valor por sí mismo. El falo siempre tenía un valor asociado a la figura de la diosa, es decir, no tenía un valor por sí mismo, como en la cultura falocéntrica patriarcal, ¿no? Y no se le adoraba al lado de otras figuras como el toro, la vaca, el cerdo, la luna creciente, la serpiente, el hacha lunar, el niño sobre el regazo, es decir, una simbología femenina.
siempre estaba al lado de esa simbología femenina y no tenía un significado por sí mismo, ¿no? Hay muchas antropólogas que han trabajado sobre esto, bueno, sobre todo Casilda Rodríguez es la autora a la que yo me centro para todo esto, pero Marija Gimbutas nos habla del mito de la diosa y cómo en un origen el cuerpo femenino era considerado un símbolo divino, ¿no? por ese poder de lo reproductivo, el poder que tenía lo reproductivo, y el misterio del nacimiento, que en aquel entonces realmente era un misterio. También los ciclos de las mujeres reflejaban el ciclo de la vida. Y entonces eso era muy importante en sociedades donde se basaban realmente en ese aspecto natural ¿no? del ciclo de la vida. Casilda Rodríguez nos explica, como pongo aquí por ejemplo, que hay una enorme simbología y muchas figuras que hablan de ese culto a la madre, ¿no? De ese culto a los procesos sexuales y reproductivos, en yacimientos antiguos y muchos pues, hacen referencia al parto, a la lactancia materna, al embarazo. De hecho, aquí podemos ver una mujer neolítica que se llama Venus neolítica, pero lo de Venus está muy criticado. Venus, a las arqueólogas feministas critican mucho que se llame Venus porque vuelven a ponerlo como pues, para el placer masculino y no como el significado que realmente tenía esa figura. De hecho, me interesa mucho una cita de una arqueóloga que se llama Sarah Millett, que dice que cuando vamos a superar la idea de que las mujeres desnudas son para el gozo de los hombres, pero que los hombres desnudos son figuras de autoridad. Y así es como se veían en estas figuras que encontrábamos, ¿no? O sea, el sentido que se les ha dado después. De hecho, el culto al cuerpo femenino en estas figuras estaba asociado a la magia de los procesos sexuales de las mujeres y no realmente al disfrute o al gozo masculino. Y encontramos además un arte prepatriarcal, como dice Casilda. Os recomiendo este libro, Pariremos con placer. Y en estos cántaros, por ejemplo, decorados con pulpos, indican el placer de nuestros cuerpos, ¿no? El orgasmo femenino, como sale de nuestros pechos, y esa onda, ¿no? Sale de nuestros pechos y nuestros úteros. Observando esta simbología del paleolítico superior y del neolítico, nos encontramos numerosas estatuillas, muchas de mujeres y muy pocas de hombres. Es decir, lo femenino tenía un aspecto fundamental en esta época. Entonces, muchas autoras, al ver toda esta simbología y todas estas esculturas, ¿no? y todo lo que había alrededor de estos procesos sexuales y reproductivos de las mujeres y todo lo que había alrededor de la mujer en sí, hablaban de que era posible que hubiese existido una existencia de un matriarcado primigenio. Esto ha sido muy debatido por la antropóloga y por las autoras feministas en general. Aquí se ha dedicado muchísimo tiempo y no se ha llegado a ningún acuerdo. Pero es verdad que algunas autoras prefieren hablar, como Adrienne Rich, de periodos ginocéntricos, y Casilda Rodríguez prefiere hablar de matrística. Es decir, de sociedades que no eran realmente matriarcados, pero sí eran sociedades que estaban basadas en la madre, o sea, estaban construidas alrededor de la madre, ¿no? Centradas en la madre. En estas sociedades el papel de la madre, por supuesto, era mucho más importante que el papel de esposa. En algunas sociedades ni siquiera existía el papel de esposa. Muchas autoras feministas, de hecho, sitúan el origen del patriarcado en la necesidad de control de esa capacidad reproductiva de las mujeres. En algunas culturas y épocas ni siquiera se conocía el papel del padre en la reproducción. Es decir, no se sabía que los hombres, que el acto sexual derivaba en la reproducción. Por lo tanto, no había una relación entre el acto sexual y el embarazo. De hecho, hay mucha etnografía. Yo como antropóloga pues también me gusta mucho, ¿no? La etnografía, y Malinowski, por ejemplo, nos contaba cómo los habitantes de la isla Trovian pensaban que la fecundación se producía cuando un espíritu de la tribu con cuerpo de niño se metía en la barriga de la mujer y otro espíritu lo metía en la cabeza, ¿no? Es decir, ahí el hombre no tenía ningún tipo de... no intervenía de ninguna forma. ¿Qué pasa? Que hay un intento de... o sea, la autora, en ese intento de buscar el origen del patriarcado y de esa reapropiación, o sea, de esa apropiación, ¿no? Usurpación de los procesos sexuales y reproductivos y del reconocimiento de la figura paterna, que era fundamental para el origen del patriarcado, pues hablan de mitos o de rituales o de algunas cosas que se ponían en práctica para ver cómo comenzó aquello, ¿no? Pues nos hablan, por ejemplo, de la cobada, que es algo que está muy discutido también, o sea, no está tan claramente científicamente demostrado, pero bueno, son cosas interesantes,
que era un ritual que además también se produjo en algunos pueblos de Cantabria, creo que era, y que se consistía en que, y del País Vasco creo que también, y consistía en que las madres, una vez que habían dado a luz, pues le daban el bebé al marido, el marido se metía en la cama, incluso a veces fingía los dolores del parto y el marido recibía las atenciones como si fuese, ¿no?, la mujer recién parida. Entonces, esto por lo visto pudo estar hasta el siglo XVIII presente, pero ya os digo que hay muchos antropólogos, Bachofen, Julio Caro Baroja, que realmente pues, hablan de esto basándose en textos de Estrabón. Es interesante tenerlo en cuenta, pero eso no está científicamente demostrado. Pero bueno, por lo menos es curioso, ¿no? Y que exista ya y que se hable de ello, pues puede darnos algunas cosas. Yo como antropóloga, pues hay muchas etnografías donde también se ve esto, ¿no?, esta usurpación. Por ejemplo, los Baruya de Nueva Guinea. En esta tribu se cree que el esperma del hombre crea al niño, lo alimenta en el vientre de la madre y que cuando el niño nace el esperma se transforma en leche materna. Por lo tanto, la mujer ni siquiera crea su propia leche, ¿no? La mujer es simplemente el contenedor receptor del bebé y, de hecho, se obliga a las mujeres jóvenes cuando se casan o cuando se van a vivir con su pareja a beber esperma, porque si beben el esperma, pues así desarrollarán mejor, prepararán el lecho para que el niño crezca y luego pues tendrán mejor leche y demás, ¿no? Entonces, son cosas que ocurren y son ejemplos también, ¿no?, de esa, claro, por ejemplo, en una sociedad donde el poder del padre pues lo ocupa todo y una tremenda desigualdad. Entonces, pues vemos como al final en sociedades así, vemos como realmente todo está relacionado, ¿no? Esa usurpación está relacionada luego también con el patriarcado. Hoy se normalizan una serie de prácticas, o sea, vamos a hablar de la actualidad, si no quedan claras algunas cosas, si podrían ser o no, son mitos, son realidades, pero lo que existe hoy existe y eso sí lo podemos ver, es tangible, ¿no? Entonces, hoy encontramos los vientres de alquiler como una usurpación también de la función materna, encontramos las custodias compartidas impuestas, o por ejemplo, esto me llama la atención, el piel con el padre, que está bien cuando la madre no está disponible, pero es que en muchas ocasiones la madre sí está disponible. Por ejemplo, no se lucha para que tras una cesárea la madre pueda permanecer con su criatura, pero el piel con el padre pues es una solución, ¿no? En este caso incluso intentan engancharlo a la teta, ¿no? Porque se habla de la succión como un aspecto muy importante del bebé, pero se separa la succión y no es la succión en general, es la succión de la teta de la madre, ¿no? Entonces, eso, separar los procesos al final crea eso. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con padres corresponsables, padres que quieren visibilizar realmente, ¿no?, que quieren ayudar, pero a veces al no haberse producido esa deconstrucción, esa pérdida de poder del patriarcado, lo que hace es que se siga manteniendo ese protagonismo. Yo quise buscar Breastfeeding Project, bueno, que me dijeron en un grupo de apoyo a la lactancia, hay unos vídeos muy interesantes y cuando lo puse lo primero que me salieron fueron estas imágenes y entonces me llamó la atención y investigué a ver lo que era, ¿no? Y era un padre que quería demostrar los problemas que tienen las madres en la lactancia. Y pensó que si ponía padres simulando dar la teta, pues que, y con la frase, si pudiera lo haría, ¿no?, pues que el estigma que rodearía la lactancia se acabaría. Él dice, necesitamos educar a los hombres. Si educamos a los hombres, habremos empoderado a las mujeres. Y todo el estigma de la lactancia materna pública desaparecerá. Es decir, otra vez necesitamos que los hombres, otra vez volvemos, ¿no?, y al final no se dan cuenta de que están ejerciendo un excesivo protagonismo para lo que realmente debería ser un proceso de las mujeres, ¿no? Y que el empoderamiento no viene por ahí, realmente. Muchas autoras feministas, sin embargo, hablan del binomio esposa-madre. Yo estoy harta de leerla como antropóloga y como, vamos, siempre que lees un texto de alguna autora feminista pone esposa-madre, esposa-madre, siempre. Y a mí no puedo soportarlo. ¿Por qué? Realmente, ¿no? Porque estamos hablando además del matrimonio como una institución patriarcal y tal. Y claro, pues ya si metes la maternidad al lado ya no sale, ya se queda dentro de ese espacio patriarcal, ¿no?, de esa institución patriarcal. De hecho, la función materna ha existido desde siempre y mucho antes que la función de esposa, como hemos visto, ¿no? Y muchas autoras, de hecho, han denunciado han denunciado que realmente la maternidad dentro del matrimonio no era realmente tan libre.
algunas feministas, incluso como en el libro de Joan Scott, Genderman, que es muy interesante, muy graciosa, porque dice que, bueno, Joan Scott dice que algunas feministas denostaron el nombre del padre, ponerle el nombre del padre al hijo, porque era como una apropiación del parte del hombre de su trabajo de reproducción. Y Genderman lo decía así, que ponerle el nombre del padre al hijo era como el hierro con el que se marcan las iniciales del amo en la frente del esclavo. Y Emma Goldman a mí me parece muy interesante porque ella se hace esa separación del matrimonio y de la maternidad. Y dice que muy pocos niños dentro del matrimonio gozan del cuidado, de la protección, de la devoción que es capaz de brindar una maternidad libre. Los defensores de la autoridad temen el atrevimiento de esta maternidad libre, no sea que le robe a su víctima. Y además ella nos dice que, aunque el matrimonio tuviese todas las virtudes que se le atribuyen, solamente los crímenes que ha realizado contra la maternidad lo excluiría para siempre del reino del amor. Por lo tanto, esto lo dijo en 1916 y a mí me parece muy actual, ¿no? Este control de los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres también lo vemos, por ejemplo, en la obstetricia. Muchas autoras dicen cómo la obstetricia no era el intento gradual del hombre por desentrañar ese proceso de nacimiento y apropiárselo, y que quedase al final en manos del sector médico, sobre todo, que además eran varones, ¿no? Como dice Federici, con la marginación de la partera comenzó un proceso por el cual las mujeres perdieron el control que habían ejercido sobre la procreación y quedaron reducidas a un papel pasivo en el parto, ¿no? Y todo el poder del parto estaba en manos de médicos. De hecho, muchas parteras, y esto Federici lo cuenta muy bien, muchas parteras fueron un colectivo de los más perseguidos con la quema de brujas, ¿de acuerdo? Bueno, incluso las propias madres eran acusadas de infanticidio no solamente si tenían un aborto, sino si su bebé moría antes de nacer. Eran acusadas de infanticidio y podían ser quemadas también. Y para controlar los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres, claro, había que controlar el deseo sexual, porque si las mujeres teníamos ese deseo materno, era muy difícil controlar nuestros procesos. Y nadie mejor que Casilda Rodríguez pues, para hablar de deseo materno, ¿no? Para explicar esto, que realmente existe una libido maternal. El deseo materno sería así una pulsión sexual, ¿no? Como dice Casilda, un intenso enamoramiento de nuestro bebé. Y además sería una pulsión sexual orientada hacia la criatura. Claro, el patriarcado, cuando reduce la sexualidad a la genitalidad, y además la genitalidad adulta, ¿no? Elimina toda sexualidad que no fuese falocéntrica, que no fuese coital, que no fuese adulta, y por lo tanto elimina la maternidad del plano de la sexualidad de las mujeres. Y lo deja, como hemos visto, en manos de la medicina, ¿no? El deseo materno, por lo tanto, para mí sería totalmente feminista y subversivo. Yo creo que tendríamos que luchar por fomentar ese deseo materno. Esther Massot, la antropóloga Esther Massot, dice que además es una forma diferente de ejercer la pulsión libidinal humana, porque es una forma de relacionarse sexualmente, pero no genitalmente, entre criaturas humanas, y además ella dice que no es tan genéricamente determinada, es decir, que el bebé no posee todavía género y que la madre no se relaciona desde su género, lo que también podría ser bastante subversivo, ¿no? ¿Y qué supone la existencia de este vínculo, de este deseo materno? Pues Casilda nos dice que cuando una mujer da luz no tiene impulso de dominar, que quiere el bienestar de su criatura, que hará todo lo posible para que su criatura no llore, para que su criatura esté bien, que no tolera el llanto, no tolera el sufrimiento. Por lo tanto, es un deseo de complacer. Es un deseo de complacer que ha sido totalmente eliminado del patriarcado, o sea, que en el patriarcado no existe ese deseo de complacer. Por lo tanto, todavía se mantiene intacto en el deseo materno. Y hablando de este deseo materno y de cómo ya no solamente es un deseo sexual, sino que además puede producir cambios en el sistema, es decir, puede haber una aplicación política de ese deseo materno. Tenemos a estas autoras, por ejemplo, Luisa Muraro, que nos dicen que cuando una criatura es separada de su madre, se rompe el vínculo con su madre, realmente lo que estamos haciendo es trasladarla al orden simbólico del padre, es decir, la estamos empujando al orden simbólico del padre. Por ello ella propone recuperar ese orden simbólico de la madre, esa vuelta a la madre y ese al orden simbólico de la madre. Sarah Rudick
a ese orden simbólico lo llamará práctica maternal, ¿no? Ella dice cómo hay un pensamiento maternal o una práctica maternal que se centraría eso en el bienestar, ¿no? En el bienestar, en la complacencia, como decía Casilda, en la complacencia frente a la dominación, en la rivalidad, o sea, en la armonía frente a la rivalidad, en el don frente al saqueo, que dice Casilda, que es muy interesante. ¿Significa esto que todas las madres ejercen práctica maternal o tienen pensamiento maternal? No, no, realmente no es algo que sea de por sí la madre, sino que tiene que darse de una forma, una maternidad de una forma libre, de una forma gozosa, de una forma vinculada y, por supuesto, feminista, ¿no? Y además, Sara Ruddick habla de esto, ¿no? De maternidades feministas, de ese pensamiento maternal dentro de una maternidad feminista. Y si se produce este pensamiento maternal, podría suponer una práctica política para la paz, realmente. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué nos hemos encontrado? Que estos valores, todos estos valores de apego, de solidaridad, todos estos lazos realmente van en contra de la sociedad que tenemos, es decir, van en contra del patriarcado. Por lo tanto, el patriarcado intentará reprimir todos esos valores que están promoviendo que son contrarios a él. Y claro, no se puede extrañar, por lo tanto, que el sistema intente eliminar el deseo materno. Intenta eliminar el deseo materno y a la madre también, con ya todo junto, ¿no? De hecho, Victoria Sau nos dice que el gran crimen de la humanidad ha sido la eliminación de la madre y de la función materna, el matricidio. ¿Y por qué? Porque en este sistema interesan madres desvinculadas, madres desapegadas. Por lo tanto, ¿qué se producen con maternidades desvinculadas? Pues bebés, criaturas desvinculadas, criaturas que se adaptan al sistema, criaturas individualistas, criaturas competitivas, una independencia temprana, demasiado temprana, ¿no? La rivalidad, la meritocracia, todos los valores que al final se adaptan a este sistema. Estos valores serían completamente incompatibles con el deseo materno. O sea, el deseo materno quiere, pues, la cooperación, la solidaridad, por ejemplo, entre hermanos y hermanas, incluso la igualdad entre hermanos y hermanas de distinto sexo, ¿no? El amor, la creatividad. Por lo tanto, si se elimina a esa madre, se salva el patriarcado. ¿Y cómo se reprime este deseo materno, este amor materno? Pues desvinculándolo, por supuesto, totalmente de las emociones, desvinculando a la madre, ¿no? Y se puede producir por muchos factores, por supuesto cultural, es decir, además nuestra propia experiencia vital, nuestra propia infancia, nuestras propias vivencias, la invisibilización de la maternidad, también la usurpación de la maternidad, el maternar sin derechos y sin recursos, la violencia que se ejerce hacia las madres, como la violencia obstétrica, por ejemplo, bueno, y muchas otras violencias. Y bueno, yo he puesto algunos ejemplos, pero me voy a centrar en el libro de Nancy Schipper, de la muerte sin llanto, porque ella es una antropóloga, imagino que muchos la conoceréis, ¿no?, que quiso demostrar en las favelas de Brasil. Bueno, al final se usó para decir que no existía instinto materno, porque en su estudio que hizo en las favelas de Brasil, las madres, cuando nacía un bebé, pues si veía que el bebé era muy débil, lo dejaban morir, ¿no? Entonces esto se usó para decir que que existían madres sin instinto materno, es decir, madres que eran capaces de dejar morir a sus criaturas, ¿no?, cuando esto se supone que por instinto materno era impensable. A mí me gusta más hablar de deseo materno que de instinto, ¿vale? Pero bueno, ellas usan esa palabra instinto materno. Porque realmente instinto si tuviésemos instinto materno estaríamos pariendo a los 16 años todas, ¿no? No sé, o quiero decir, justo o a los 14, no sé, cuando tenemos la regla, ¿no? Realmente yo hablo más de un deseo una vez has dado a luz, ¿no? Bueno, según la autora, muchos bebés que morían eran considerados, que esto yo creo que hay que ver este poder simbólico también, ¿no? Es decir, ¿realmente los dejaban morir? ¿Los tiraban ahí a un contenedor? No, estos bebés eran considerados ángeles. Y había un gran poder emocional, o sea, una gran simbología emocional sobre estos bebés. No eran simplemente bebés que morían y no importaban nada, sino que siempre estaban en la memoria y en el recuerdo de esa familia. Por lo tanto, sí había un sentimiento. Y además, las criaturas que sobrevivían eran cuidadas con mucho amor, con mucho apego, con mucho afecto, como también se ve reflejado. Por lo tanto,
nos puede llevar a pensar que no es solamente que existan madres sin deseo materno, sino que las condiciones extremas en las que tenían que vivir no quedaba más remedio que esa supervivencia, no solo física, sino también mental y emocional, en esos entornos tan extremos, pues les llevaba a la represión de ese deseo materno para poder sobrevivir, ¿no? De hecho, lo vemos muchas veces, ¿no?, como pasa en casos de separaciones de madres y bebés, por ejemplo, tras una cesárea, bueno, cesárea a lo mejor en menos tiempo, pero cuando bebés están ingresados, o las separaciones que se producían antes, que eran separaciones eternas, ¿no? Y muchas madres, cuando reciben a sus bebés, algunas los reciben con extrañeza, ni siquiera los reconocen, o incluso se puede producir pues, rechazo del bebé. Por lo tanto, es relativamente sencillo producir la eliminación de ese deseo materno cuando se dan todas esas circunstancias que hacen que se reprima, ¿no? Por supuesto, eso no quiere decir que luego no se pueda volver a conectar, pero sí se dan muchos pasos para que no se conecte. Claro, yo creo que el deseo materno, aquí estamos viendo cómo el entorno afecta al deseo materno, porque es que el deseo materno, igual que todo deseo sexual, necesita un entorno propicio. Yo creo que la mayoría que tenemos relaciones sexuales o que tenemos tal, pues necesitamos un entorno propicio, cada una lo que le guste, pero es un entorno propicio, ¿no? Por lo tanto, no es deseo sexual sin más, ni deseo materno sin más. El deseo materno, como un deseo sexual, necesita un entorno propicio. Y a mí aquí me gusta mucho una cita que escuché de Choni, no sé si la conocéis, una matrona, Ascensión Gómez, que decía ella: las hormonas predisponen pero no disponen. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente, aunque estemos hablando de oxitocina, prolactina, si el entorno no es propicio, todo eso no va a funcionar. Sin embargo, muchas autoras utilizan, igual que Nancy Schipper, también han utilizado pues muchas otras cosas históricas, ¿no?, otros eventos históricos, o mitología y demás, para decir que realmente las madres no tenían ese instinto materno, o sea, que ese instinto, ese deseo materno no era universal de todas las madres, ¿no? Entonces, encontramos como madres que eran separadas una larga temporada de su hijo, incluso había una época donde los hijos pues, eran criados por nodrizas, los hijos y las hijas eran criados por nodrizas, incluso eran enviados muchas veces a colegios internos, ¿no?, donde la madre prácticamente no había tenido ninguna relación con sus criaturas, por lo tanto era imposible ese apego, ¿no? Incluso las nodrizas, ¿no?, el hecho de las nodrizas. Sin embargo, Badinter, por ejemplo, otra autora, o Beatriz Jimeno, que también la conocéis, ¿no?, ellas usaban esa figura de la nodriza para decir que las madres libremente por fin habían decidido dejar de dar el pecho, ¿no? Era la libertad de las madres para no amamantar. Claro, luego te encuentras autoras como Kini Biller, que no sé si lo estaré diciendo bien, que decía que los contratos de las nodrizas eran firmados por los maridos de ambas, el marido de la nodriza y el marido de la madre. Por lo tanto, hasta qué punto esas mujeres estaban eligiendo libremente, ¿no? Y era la cultura a la que le había tocado vivir y tenían que representar un papel en esa cultura. Pero no sabemos si esas mujeres lloraban o no cuando les quitaban a su bebé y se los daban a otra mujer. De hecho, ha habido muchos problemas porque no me gusta esa nodriza, porque realmente muchos problemas con las nodrizas porque las madres nunca estaban contentas, ¿no? Realmente se estaba produciendo una usurpación de algo que también estaban sintiendo. Y bueno, pues claro, esta desconexión con nuestro propio cuerpo después de siglos de opresión patriarcal, pues puede también dificultar el parto y puede dificultar el deseo materno, ¿vale? Esta desconexión de nuestro propio cuerpo, además, ¿no? A mí me llama la atención cómo desde el feminismo se estudia, por ejemplo, se tiene en cuenta, ¿no?, el placer femenino, el orgasmo, ¿no? ¿Qué nos pasa a la mujer? ¿Qué pasa con el orgasmo femenino? ¿Qué tal? Y se habla de recuperar ese deseo sexual femenino, pero no se habla de recuperar el deseo materno. ¿Por qué desde el feminismo no se lucha para recuperar el deseo materno? Que estamos viendo que es un deseo sexual de las mujeres. Otra cosa que nos está sucediendo es que las formas de crianza occidental también reprimen el deseo materno, porque en nuestra sociedad se fomenta la idea de independencia temprana. Por lo tanto, muchas madres que cojan demasiado a sus bebés, que sean demasiado amorosas, que tengan demasiado a su bebé en brazos, que den demasiado la teta, serán consideradas excesivas, ¿no? Un contacto excesivo. Aquí el contacto cuerpo a cuerpo
cuanto menos mejor, ¿no? Entonces, eso sería un contacto excesivo. Las madres siempre han buscado estrategias. Le han mentido al pediatra, han cogido al bebé cuando nadie les veía, se han inventado excusas, le han dicho que no le dan en la teta aunque sí se la den, o se han escondido. Es decir, las madres siempre han buscado estrategias a escondidas para poder tener ese contacto con su bebé. De hecho, muchas madres tuvieron que aguantar la etiqueta de flojas, ¿no? Eran flojas o malas madres porque no podían estar ahí duras y al final acababan cediendo a las presiones del bebé o al chantaje del bebé, ¿no? Al chantaje emocional de los bebés. De hecho, muchas madres que no pudieron realizar el método Estivila, aunque lo intentaron porque era lo que había que hacer para ser una buena madre, eran flojas, eran muy débiles y por lo tanto no podían dejar llorar a sus bebés para poder adoctrinarlos en el sueño, ¿no? De hecho, Casilda nos dice que el deseo materno se ha mantenido en nuestra cultura en forma de uso y costumbre. Una forma de hablar a los bebés, de susurrarles, de apretarles contra nuestro pecho, de acunarlos, de mirarles, de sonreír. Es decir, que de alguna forma en nuestra cultura se ha mantenido esa forma de tratar a los bebés, ¿no? Aunque esta forma está en continuo riesgo. Ahora, de hecho, la forma de despreciar la maternidad es llamarnos maternidades intensivas, y maternidad intensiva quiere decir que estás, pues, siendo demasiado intensiva en tu maternidad. Es decir, estás dedicándole demasiado tiempo a tu criatura, o estás dándole de mamar demasiado, o estás realmente volcándote demasiado en tu criatura y poniendo tu cuerpo demasiado al servicio de la crianza, ¿no? Y del maternaje. De hecho, bueno, esta cita de Beauvoir lo dice todo, ¿no? Que decía, otra actitud bastante frecuente y que no es menos nefasta para el niño es la devoción masoquista. Algunas madres, para compensar el vacío de su corazón y castigarse por una hostilidad que no quieren confesarse, se hacen esclavas de su progenie. Y así, pues lo ven, ¿no? Como las madres, de hecho nosotras hemos visto muchas veces, ¿no? Como, bueno, eso se ha dicho en la actualidad también. Elizabeth Badinter, por ejemplo, decía que criábamos por la ausencia de otras opciones. Si tuviésemos otras opciones, no estaríamos aquí criando, ¿no? Y bueno, Valcárcel, por ejemplo, Amelia Valcárcel, también en un vídeo que es muy desagradable, también decía que era mejor ser, claro, es que es mejor ser madre que cajera de supermercado. Me parece profundamente clasista este comentario, pero es que además pues refleja la idea de que si realmente tuviésemos un trabajo bueno y tuviésemos muchas inquietudes e intereses en la vida, ¿para qué íbamos a criar, no? ¿Para qué íbamos a gastar el tiempo criando? Bueno, y hay otra autora que también me hacía muchas gracias antes de eso, Marilú Esteban también, que escribió un libro, El pensamiento amoroso. Ella hace referencia al deseo materno además como una ideología materna hegemónica, ¿no? Hay una ideología materna hegemónica, patriarcal, y es una ideología actual, ¿no? Donde estamos aquí muchas mujeres y muchas feministas que nos hemos equivocado realmente, ¿no? Entonces, y ella me hizo mucha gracia porque hablaba de que una estudiante de doctorado le había preguntado, que acababa de tener un hijo, un bebé, y le había preguntado por cuál era su preferencia o cuál era su prioridad en el ranking emocional, ¿no? Y ella dijo que pues su bebé estaba por encima de su pareja y aquello le pareció tremendo, ¿no? Entonces todavía seguimos con la idea, ¿no? Incluso vemos revolucionario que tengamos que tener más disponibilidad para la pareja que para nuestro propio bebé, ¿no? A pesar de todo esto, para Casilda Rodríguez, toda la inteligencia artificial y 5 milenios de represión de la impronta y eliminación de la madre no han podido eliminar del todo la percepción orgánica del deseo materno. Es decir, el deseo materno no se ha podido eliminar, y así lo estamos viendo. Se ha mantenido contra viento y marea, aquí con todos los inconvenientes que hemos tenido, pero sigue ahí, ¿no? Y además, para mí también rompe totalmente con los esquemas de una sexualidad falocéntrica heteronormativa. Es decir, el deseo materno sería revolucionario no solamente porque puede, a través del pensamiento maternal, puede cambiar el mundo y construir un mundo pacífico y otro mundo diferente, ¿no? Anticapitalista y realmente un mundo feminista, sino que también rompe totalmente con los esquemas de la sexualidad normativa, ¿de acuerdo? Es una sexualidad diferente. Y volviendo un poquillo a la cita de Marcela Lagarde, aquella de cuerpo deserotizado para el placer del otro, por un lado se olvidan, además, el placer de otro. ¿Quién es otro? Otro es mi hijo o mi hija. O sea, realmente está tratando a la criatura al mismo nivel, la está poniendo al mismo nivel que una persona adulta, que una relación entre personas adultas y que dependencia, además, dependencias insanas entre personas adultas.
Además, se está tratando el concepto de dependencia como algo preocupante, ¿no? En esta sociedad desvinculada, claro, la dependencia es algo malo. ¿Qué pasa? Que nos olvidamos de la interdependencia, de la importancia de la interdependencia. A mí me encanta esta foto de Andrea porque muestra a ella dando de mamar a su hijo y a su hija y la abuela sosteniéndola, ¿no? La abuela también sosteniendo a la madre. Por lo tanto, aquí se refleja muy bien la interdependencia, cómo necesitamos esa conexión entre todas las personas, ¿no? Y que realmente no podemos seguir hablando desde el feminismo como dependencia, como un término negativo, ¿no? Tendremos que darle una vuelta a eso. Y además, decir cuerpo para el placer de otro también nos habla de una madre que da placer sin obtenerlo. O sea, que se sacrifica, ¿no? Esa es la idea también que se tiene, que la madre se está sacrificando pero no está obteniendo ningún placer. Es decir, la diada no se plantea como una relación simbiótica, sino como una relación unidireccional. La madre le da al bebé, el bebé obtiene placer, satisface sus necesidades, pero la madre no está satisfaciendo sus necesidades ni está obteniendo ningún placer. Realmente en una sociedad idílica, si hablamos de la crianza respetuosa y demás, la crianza que es respetuosa con el bebé debería ser respetuosa con la madre. O sea, si el bebé no llora, normalmente la madre no llora. Si el bebé duerme, la madre duerme. Si el bebé está bien, la madre está bien. Esto en una sociedad idílica. ¿Por qué no pasa esto? Porque a veces cuando intentamos mantener una crianza respetuosa, nosotras no estamos bien, algunas veces, ¿no? Bueno, esta imagen de las chirigotas de las Catwoman que me encanta. Pues muchas madres tienen sentimientos encontrados por este tipo de crianza, porque aunque saben que es mejor para su bebé, lo que están haciendo choca directamente con una sociedad que no tiene en cuenta estas necesidades, ¿no? Así que las madres sienten estrés, sienten culpa, la eterna culpa por no llegar a todo, culpa por no estar haciéndolo bien, además se sienten solas, encerradas en el hogar, en un mundo bebé de que no pueden salir, sienten que no tienen relaciones con otras personas adultas, que no realizan ninguna actividad aparte de estar con el bebé, es decir, se sienten atrapadas en muchas ocasiones. Y es una cuestión, claro, de una sociedad que no permite maternar, ¿no? Dignamente. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres incluso dependen económicamente de su pareja porque han pedido una excedencia sin remunerar o porque han tenido que dejar el empleo para criar, por lo tanto, de repente, de ser mujeres libres e independientes, se ven dependiendo económicamente de su pareja, ¿no? Entonces, muchas cuando vuelven al empleo empiezan a sentirse otra vez que son alguien para la sociedad. A una madre que está maternando, mucha gente le pregunta qué estás haciendo y dicen nada. Pero, sin embargo, si tienes un empleo, te preguntan qué estás haciendo y sí dices lo que estás haciendo, ¿no? Y describes tu empleo. Nadie describe el maternaje. Por lo tanto, claro, el problema de esto es que se pone la culpa sobre la madre. Y cuando se pone la culpa, cuando nosotras nos sentimos culpables, parece que el problema es nuestro y no ponemos el foco donde realmente está, que es en la sociedad. Por lo tanto, a mí me gusta esto de para afuera la culpa de las Catwoman, que realmente pues, es lo que deberíamos hacer, ¿no? No poner el foco sobre las madres, sino sobre el sistema que nos impide ser las madres que deseamos ser, ¿no? Aquí está una entrevista que hizo a una madre de un grupo de apoyo a la lactancia. Ella me hablaba del grupo, ¿vale? Del grupo de apoyo. Decía que la culpa la dejamos todas en la sala. Cuando salimos por la puerta ya no hay culpa. Que si han llegado donde han llegado es porque ellas han hecho algo. No se lo han dado todos los demás. Valórate. Y además, en todas las reuniones que yo he estado de grupo de apoyo de mi investigación, todas hablan de culpa. Todas las reuniones. Y todas dicen, la culpa la dejas aquí, deja de culparte, no te culpes más, o me siento culpable. Es decir, la culpa siempre sale en las reuniones. Y claro, así no hacemos culpable a quien realmente lo es, ¿no? ¿Las madres hablan de deseo materno? Sí, hablan de deseo materno, pero también hablan de la ausencia de deseo sexual hacia su pareja. Si la tienen o no, o hacia otra persona adulta, ¿no? Claro, muchas se creen que no funciona su cuerpo, que su cuerpo no está bien, que hay algún problema. La mayoría de madres, además, lo llevan en silencio, como algo que no está funcionando. Y muchas, pues, ahora en los grupos de apoyo, por ejemplo, en la lactancia materna sí se está hablando más de eso, pero cuesta trabajo. De hecho, en algunas ocasiones yo he escuchado a sexólogas feministas que en vez de hablarte de lo que te está pasando y de que ya está, eso es así, pues te dicen que hay que recuperar el deseo, que busquen los espacios, las velitas.
el entorno, la musiquita, pero si es que a lo mejor no quiero, ¿no? Pero es como esa necesidad de llevarte ahí, ¿no? De buscar ese espacio. Claro, lo que no te cuentan es que tener un bebé y amamantarlo ya es un acto sexual y que tú estás en ese acto sexual ahora mismo. Por lo tanto, a lo mejor no te apetece tener otro acto sexual diferente. Y como además la lactancia materna, pues también produce una bajada de la libido. Y que en este momento, pues tú estás orientada hacia el bebé y no te apetece muchas veces estar orientada hacia la criatura. Y no porque no te apetezca de capricho, sino porque realmente tu cuerpo no quiere eso. Además de producirse una bajada de la libido, también, bueno, la libido además que también inhibe la menstruación, por lo tanto también en muchas ocasiones pues también se produce una sequedad o una sensación de que no tienes ganas, ¿no? Y claro, además con esta sexualidad que tenemos tan falocéntrica, pues parece que tiene que ser siempre el coito y tal, pues claro, muchas mujeres ni siquiera disfrutan, ni siquiera tienen ganas de eso. Además, esto va más allá de la famosa cuarentena. La cuarentena no existe. Claro, muchos hombres están deseando que pase la cuarentena, pero realmente muchas mujeres hasta los 2 años no vuelven a tener esa necesidad de tener relaciones sexuales de esa forma como tenían antes, ¿no? De esto no se habla, produce muchísimos problemas en la pareja, muchísimos problemas. Y además muchas madres sienten incluso que hay partes de su cuerpo que no quiere que formen parte de esa parte sexual con su pareja, como por ejemplo los pechos que amamantan, ¿no? En muchas ocasiones, pues sus pechos que están amamantando son algo de su relación sexual con su criatura, que también es sexual. He puesto esta foto del blog de Malas Madres porque me ha parecido muy significativo de lo que no se debe hacer. O sea, el deseo sexual reaviva la llama y aparece esa que además se supone que acaba de ser, que es madre, ¿no? Entonces, yo no sé, me faltan las ojeras y todo eso, pero claro, ¿quién tiene tiempo ni incluso de ponerse sexy? ¿No? Pero es como que tienes que olvidarte de tu ser madre para volver a ser esposa o ¿no? en ese plano sexual femenino donde debemos estar. Pero es que a lo mejor nosotras estamos en otro momento y no queremos estar ahí. Algunas sí, es decir, esto depende de la libertad de cada una, porque hay muchas que sí tienen ese deseo sexual, pues perfecto, pero hay otras que no. Entonces habría que tenerlo en cuenta, normalizarlo y respetar los ritmos. Porque muchas parejas, muchas mujeres son forzadas a tener relaciones sexuales y son chantajeadas, y cuando no violadas en sus propias parejas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que en algunas sociedades habría escuchado, ¿no?, que en muchas sociedades, otras culturas existen tabús, ¿no? El tabú por la menstruación, el tabú después del parto, el tabú en el parto, y que todos estos tabús muchas veces siempre han sido asociados por las antropólogas como algo negativo para las mujeres. Es decir, todos esos tabús producen en las mujeres una desigualdad. Pero ahora lo que se está investigando es que muchos de esos tabús podían haber sido elegidos por las propias mujeres, es decir, para protegerse. En el caso de este que pongo aquí, de esta autora, Oyeron Kiyogumi, a mí me parece muy interesante porque ella estudió la sociedad yoruba de Nigeria. Ella es una feminista académica nigeriana y dijo que en esa sociedad yoruba uno de los elementos más importantes es la relación madre-criatura, ¿vale? Es muy importante. Por lo tanto, hay una abstinencia posparto, que es un tabú, o sea, después del parto y hasta el destete, y estamos hablando de un destete de 3 años, no de un destete de 2 meses, hasta el destete pues no tienen relaciones sexuales con su pareja, y además es un tabú y no se tiene. Y la autora dice que la práctica yoruba de la abstinencia posparto contrasta fuertemente con las prácticas de los matrimonios europeos del mismo periodo histórico, en los cuales los maridos tienen acceso sexual ilimitado a sus esposas. Esto significa que ellas no tienen control sobre sus cuerpos, ya que los derechos conyugales masculinos incluyen el acceso sexual ilimitado, independientemente del bienestar de las criaturas, su edad o la salud de la madre. Por lo tanto, vemos como en este caso, pues, en la sociedad occidental produciría esa pérdida de control, ¿no?, de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus deseos. Hay muchas autoras, Margaret Mead, por ejemplo, la antropóloga, también nos cuenta como en otra tribu, los Arapesh, de Papúa Nueva Guinea, también tienen una abstinencia sexual, un tabú de abstinencia sexual después del parto, también durante mucho tiempo, y además ellos es porque consideran que las relaciones sexuales son incompatibles con el crecimiento. Por lo tanto, si tuviesen relaciones sexuales, el bebé dejaría de crecer.
Este tabú es muy curioso porque este tabú también impide, por ejemplo, que se tengan relaciones sexuales con niñas jóvenes, porque si no dejarían de desarrollarse. Solamente cuando la mujer ya está realmente desarrollada, además yo le da mucho valor a los pechos grandes y caídos, eso es el símbolo de belleza, pues por lo tanto no pueden tener relaciones sexuales antes porque si no se quedarían ahí estancadas, no se desarrollarían. Por lo tanto, algunas veces estos tabús pues estamos viendo cómo incluso benefician a las mujeres y no son solamente siempre para la opresión de la mujer. De hecho, me gusta también una cosa que dice Esther Masó, antes que hemos hablado de las nodrizas, que dice que uno de los objetivos de las nodrizas, del no amamantamiento, de que existiesen las nodrizas, no era solamente que la mujer tuviese libertad para no amamantar, sino estar disponible sexualmente lo antes posible para el marido. Porque, ¿y qué pasaba también con esto? Pues claro, que el amamantamiento de larga duración impedía los embarazos también, ¿no? Estaba mucho más tiempo sin la ovulación, sin la menstruación, por lo tanto los embarazos era una forma de anticonceptivo natural. En el momento en que se acaba la menstruación, pues muchas mujeres tenían embarazos continuados uno detrás de otro, en que se acaba la lactancia, ¿no? Ahora, para ir un poquillo terminando, voy a centrarme en dos aspectos, en el parto y la lactancia materna como actos sexuales, ¿vale? Ya hemos visto qué pasa con el deseo materno, cómo el deseo materno forma parte de nuestra sexualidad. Ese deseo materno que para mí puede comenzar antes, pero también comienza cuando se tiene a la criatura, pero ¿qué pasa en el mismo parto, ¿no? El parto también es un acto sexual de las mujeres. Casilda, en este libro de Pariremos con placer, nos habla de que los partos pueden ser gozosos. Claro, esto nos cuesta mucho trabajo, sobre todo a las que hemos parido, ¿no? Decir, ¿cómo puede ser, no? Pero sí, ¿no? Pueden ser gozosos. Claro, partimos de una realidad en que las mujeres están totalmente desconectadas, como he dicho antes, de nuestro cuerpo, totalmente desconectadas de nuestro útero, ni sabemos muchas veces que lo tenemos ahí, ni qué función tiene, ni cómo se mueve, ni cómo se desarrolla, ni nada. Es un músculo que tenemos sin uso completamente, ¿no? Entonces, no sabemos cómo sería ese dolor en el parto si realmente el útero fuese un músculo con uso y estuviese ejercitado y si además nosotras tuviésemos conocimiento de nuestro propio cuerpo. Desde niñas se nos han enseñado a desconectar completamente de nuestra sexualidad. Además, el cuerpo sexual era algo prohibido, ¿no? Nosotras pues no podíamos mirar, no podíamos tocar, no podíamos, ¿no? Era algo totalmente prohibido. Y en la maternidad, pues también. Algo médico y no tiene nada que ver con lo sexual, ¿no? Ha sido en una época algo divino y en otra época algo médico, pero nunca ha sido nuestro. Ha pasado de la divinidad a la medicina y nosotras siempre hemos estado como en tierra de nadie, no hemos estado en ninguna parte. Me llamó mucho la atención porque una artista y curadora, Helen Knowles, en 2006 quiso hacer una exposición de rituales de parto, ¿no? Y entonces ella puso fotos de parto gozoso y le dijeron que esas no las podía poner, que eso, ¿cómo iba a poner eso? Sin embargo, el parto con forceps sí, pero el parto gozoso con estas fotos, eso no se podía poner. Y ella en una entrevista dice, la mirada de placer en su rostro sugiere una experiencia sexual orgásmica. En un mundo cada vez más expuesto a ver imágenes pornográficas de mujeres en un estado de excitación sexual, confunde y subvierte la norma. El parto, comúnmente visto como doloroso y manejado por médicos, no solo es agradable, sino también una experiencia altamente sexual. Y ahí vemos esa mujer con cara de felicidad. Claro, el feminismo, desde el feminismo que estamos hablando aquí, de esa relación con el feminismo, se está intentando recuperar ese cuerpo sexual, el placer, ¿no?, de la mujer, incluso autoconocernos, incluso nuestras propias menstruaciones, ¿no?, recuperar nuestras menstruaciones, incluso se habla del dolor en la menstruación, es decir, ya estamos dando pasitos. Pero cuando hablamos de parto, suceden cosas muy raras. Es decir, las menstruaciones sí, pero el parto, de repente aparecen un montón de mujeres feministas, ya no Sulamit Firestone, que ella decía que el parto natural era un elemento reaccionario de retorno a la naturaleza, hippie, roseano, tan pagado de sí mismo como de él, ¿no? Y además lo comparaba con cagar una calabaza. Pero esto, bueno, en 1970, pero es que en la actualidad pasa lo mismo. Y nos encontramos como muchas autoras feministas que de repente
igual que critican los avances médicos porque dicen que o la medicina, porque dicen que la medicina incita a las mujeres a dar la teta, sin embargo, alaban los avances médicos de la epidural, de la cesárea, no como avance médico que lo es, sino como algo que libera a las mujeres de tener que parir, ¿no? O de tener que sufrir dolor, o de poder decir qué día quiero parir, es decir, algunas cosas que son auténticas barbaridades. De hecho, no sé si recordáis, no me acuerdo en qué año fue, pero en un podcast de Marta Busquets, que entrevistaba a Choni, a Ascensión Gómez, a la matrona, que salió en Pícara Magazine, hablaban claro, Ascensión Gómez hablaba del parto gozoso, hablaba de la epidural, y bueno, eso tuvo más de 1.200 comentarios, entre ellos muchos de feministas reconocidas, donde decían que qué barbaridad, que qué era eso de un parto gozoso, que por fin las mujeres habíamos conseguido el derecho a librarnos del dolor y que eso era un derecho feminista que se había conseguido y que eso del parto gozoso era como volver atrás y volver a la naturaleza y volver a relegar a las mujeres, ¿no? Entonces, al final del feminismo se está teniendo esa visión. No se quiere una reapropiación del cuerpo en nuestros procesos sexuales y reproductivos. O sea, sí en la menstruación, pero no en el parto ni en la lactancia materna. Sin embargo, a mí Casilda me hace mucha gracia cuando dice, pero vamos a ver, si el Génesis no castigó a parir sin dolor, ¿es que antes no dolía? ¿No? ¿Por qué pasó eso de repente, no? Los partos de las mujeres, claro, es verdad que son diferentes a los de otros mamíferos. Es verdad que con el bipedismo, el crecimiento del tamaño del cerebro, los bebés que tienen que hacer ese recorrido y ese giro al nacer, cómo necesitamos también cierta asistencia, porque los bebés nacen mirando hacia atrás y es difícil, ¿no? Pero bueno, los bebés se han adaptado, nacen antes de tiempo, vemos cómo es muy importante la esterogestación para que esos bebés que nacen antes de tiempo sean gestados fuera del útero al menos otros 9 meses. Pero es verdad que no sabemos eso, cómo sería si realmente la elasticidad de nuestro útero fuese mucho mayor. Y vemos muchos partos en casa, o muchos relatos de partos en casa, que es verdad que no nos dicen que no les duela, ¿vale? Nos dicen que, pero sí es verdad que hay un manejo del dolor muy diferente. Incluso se pueden combinar las sensaciones de dolor con las de placer. Y esto a mí me llama la atención, ¿no? Porque la mayoría de esas mujeres han tenido una historia seguramente con su cuerpo y un aprendizaje de su cuerpo igual que el de todas las demás, es decir, ninguno. Por lo tanto, parten de la misma base de no tener ningún ejercicio ni del útero, ni tener, ¿no? Ni haber tenido un contacto con su cuerpo a lo mejor más allá de un tiempo antes al parto o del mismo parto. Casilda nos habla de la existencia de partos orgásmicos. Yo no los conozco, pero lo creo que pueda, o sea, realmente lo creo. Y además porque el útero tiene receptores de oxitocina, ¿no? Como he dicho antes. Por lo tanto, la oxitocina se segrega con esa pulsión sexual. La oxitocina es la hormona del amor, se segrega en las relaciones sexuales y se segrega en el parto. Por lo tanto, es perfectamente entendible que el parto también pueda ser gozoso. Y claro, ¿qué pasa actualmente? Pues que el entorno hospitalario dificulta enormemente ese parto. Imagináis haciendo el amor en la camilla de un hospital y todo lleno de médicos, es decir, realmente es muy difícil, ¿no? Y se produce además el miedo que genera el cortisol y que además pues produce que el parto se inhiba, ¿no? Que realmente la mujer sale de su cuerpo, no se mete para adentro, no se mete en su cueva, no se mete en sus pensamientos y tiene que estar siempre entre el miedo y un estado de alerta que inhibe el parto. Además también produce, muchas autoras dicen que el miedo reduce el oxígeno que llega al útero. Por lo tanto también produce partos mucho más lentos y más dolorosos. Bueno, de hecho actualmente hay técnicas como el hipnoparto, que lo único que consiste es que seas consciente de tu propio cuerpo y de tus capacidades, ¿no? O sea, que es lo que nos falta, ¿no? Aunque se le ponga nombre de hipnoparto, pero realmente lo que pretende es eso. Esta poesía la quería compartir con vosotras, que ya queda poquito. La escribí yo cuando di a luz a mi primer hijo. No tenía ni idea sobre parto, no tenía ni idea sobre violencia obstétrica. O sea, fui al parto sin tener ni idea de absolutamente nada, una ingenua total y pensando que aquello era llegar y que te sacaran al niño, ¿no? Entonces, escribí esta poesía, no es buena ni nada,
pero me llama la atención cuando la leí después como documento etnográfico, ¿no? Porque era lo que yo sentí en el parto sin tener ni idea de nada. Entonces me parece curioso que sintiese eso, ¿no? Y es, de camisón blanco y monitores, las cinchas del ser humano son correas en mi barriga, hay suturas y aspiradores, y algunos aprendices que practican averiguando con sus manos la profundidad de mi útero. Pero sabe el instinto que nada es así, y se abstrae de torpes manipulaciones para ser consciente de una intimidad casi selvática, ensimismada en una guarida mental exclusiva, aunque al acecho de peligros externos y decisiones médicas. Una antropóloga enfrentándose a sus debilidades. Hoy todo es naturaleza. Claro, yo me di cuenta en ese momento que yo para poder parir necesitaba estar dentro de mí y no podía por todo el entorno que tenía, ¿no? Y además me di cuenta de esa, o sea, yo me sentí naturaleza. Y claro, yo como antropóloga, además es que yo había defendido todo lo contrario antes de ser madre, ¿eh? Esto fue para mí un cambio muy brutal, porque antes de ser madre yo era cultura, 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 y de repente digo, ostras, la biología, que también está ahí, ¿no? Y que también está ¿no? Que también tenemos relación con ella. Y fue muy interesante. Para mí fue un choque muy grande, ¿no? Y con la lactancia materna, pues bueno, igual que los partos, ¿no? Como los partos quedaron en manos de expertos, como nos dice Vandana Shiva, ¿no? Los partos quedaron en manos de expertos. Las madres quedan sin conocimiento ninguno y eliminan además la diada madre-bebé. Es decir, lo único importante, como nos dice Vandana Shiva, es el producto fetal. ¿Y qué pasa cuando hay un producto fetal? Que ya no hay diada ni nada, es producto fetal. Pues que hay que satisfacer las necesidades de ese producto fetal que no tienen relación con las necesidades de la madre. Lo que se produce entonces es que se separan necesidades de la madre y necesidades del bebé. Es decir, la lactancia materna ya no sería lactancia materna, sino leche. La leche materna sería lo importante. Es decir, te puedes traer leche con tu sacaleche y sería igual de importante que una teta. Es decir, lo importante es la leche. El piel con piel es piel con piel. Da igual con quién, ¿no? Porque lo importante es el piel con piel. Es decir, no están separando. Están separando la leche de nosotras, el piel con piel de nosotras, todo lo separan de nuestro cuerpo. Y claro, por eso se fomenta cada vez más la existencia de bancos de leche, que son muy útiles, pero exigimos mucho los bancos de leche, pero luego separamos a los bebés de sus madres al nacer, para darles un biberón de un banco de leche. Vale, a lo mejor hay que evitar esa separación de los bebés al nacer. ¿Qué pasa? Que como dice Esther Masó, la leche materna es mucho más que leche, es una transmisión carnal, láctea, a través de la cual dos cuerpos se relacionan piel con piel, pegados en una especie de beso extraño, en lo que tal vez sea la primera experiencia humana de carnalidad y sensualidad que desborda con mucho la mera alimentación. Esta madre es una madre de mi grupo de apoyo y esta imagen también se la pedí a esta artista que me encantó. Y esta de Andrea Costas, que es fantástica. Esther Masó, de hecho, nos hace una cuestión muy interesante sobre la lactancia materna. Nos dice, ¿por qué se plantea la no posibilidad, o sea, la no eyección de leche materna, pero nadie se plantea la no eyección de semen? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre esos fluidos? ¿Por qué cuando tú vas a parir, cuando tú has parido, te pueden dar la opción de tomarte la pastilla para no eyectar leche, pero a nadie se le ocurre dar una pastilla para no eyectar semen? Si realmente fuesen los hombres quienes paren, en vez de esa pastilla para no eyectar leche, te darían una pastilla, léase Viagra, dice la autora, para aumentar la producción de leche. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué las hormonas relacionadas con la lactancia materna, como son la oxitocina, la prolactina, tienen menos valor que la testosterona? Es decir, aquí estamos ya viendo hasta qué punto pues, algunos elementos relacionados con la maternidad, con lo femenino, o sea, con las mujeres y con la maternidad, vuelven a ser infravalorados. Es curioso además como nuestras mismas compañeras feministas, ¿no? Desde muchos discursos, muchas corrientes han rechazado la lactancia materna, ¿no? Han visto la lactancia materna como una forma de esclavitud. De hecho, Beatriz Gimeno leí una cita que decía que el actual abandono de la lactancia materna, es decir, que cada vez las mujeres den menos el pecho, se debe a la culminación de un proceso histórico en el que las mujeres han deseado siempre librarse de los imperativos biológicos relacionados con la maternidad. Es decir, nosotras siempre hemos querido quitarnos los imperativos biológicos de encima y, por lo tanto,
como ahora damos menos la teta por eso, ¿no? Porque por fin lo hemos conseguido. Claro, no te habla de la cantidad de problemas, de las trabas para la lactancia materna, de cómo la lactancia materna es la primera opción de muchas mujeres, pero luego es imposible para muchas de ellas debido a las grandes dificultades y trabas que ponen para ello, ¿no? A mí me parece que a ella solo podíamos contestarle con el famoso discurso de Audre Lorde, ¿no? De la herramienta del amo nunca desmonta la casa del amo. O, por ejemplo, Germaine Greer tiene una cita muy interesante que ella dice: rechazar que nos definan y nos discriminen y nos releguen en función de nuestra biología femenina no se debe confundir nunca con pedir que nos priven de ella. Vamos, entonces, para mí eso lo dice todo, ¿no? Y bueno, pues ya para ir acabando, bueno, esta es una cita muy graciosa de Margaret Mead, de la tribu de los Arapés. Este libro de Margaret Mead es muy interesante porque habla de 3 tribus. Bueno, luego os lo cuento si queréis, a quien le interese. En esta tribu en concreto, los Arapés maman durante 3 o 4 años, ¿no? Y la madre a veces, ella cuenta cómo a veces la madre se va a periodos al campo, se va a lo mejor una horita, y cuando vuelve, claro, encuentra al niño muy disgustado, entonces le da la teta para poder, ¿no?, recuperar esa confianza. Cuando el niño va creciendo, a lo mejor desaparece un día entero, y entonces al día siguiente se tira el día entero disponible para el bebé, tumbada y con la teta a su libre disposición para recuperar la seguridad. Es decir, un día de inseguridad, un día de seguridad, ¿no? Va recuperando. Pero es que además la autora cuenta cómo la madre se entrega o sea, no está, pues ahora tengo que estar aquí un día entero con la teta fuera, no, se entrega al placer más absoluto y al juego infantil más absoluto con su bebé y a las caricias y al deseo. Y, por ejemplo, lo dice en esta cita, ¿no? Cómo la madre goza de esta experiencia tanto como el niño. Cuando el niño es lo bastante grande como para jugar con sus pechos, la madre toma parte activa en el proceso del niño. Le sopla en el oído, le hace cosquillas, palmea juguetona sus órganos genitales o le hace cosquillas en los dedos de los pies. A su vez, el niño araña suavemente su cuerpo y el de la madre, juega con un pecho mientras se alimenta del otro, se entretiene con ambos, con sus propios órganos genitales, ríe, arrulla y hace de su alimentación un juego largo y fácil. ¿De acuerdo? La madre se entrega completamente a este juego. Así yo he entrevistado a muchas madres y lo han mostrado así. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Que la teta es algo más que leche, ¿no? Una madre me decía: con Márquez autista, para mí la teta era poder, porque tú piensas en cualquier rabieta de cualquier niño neurotípico. Es una bomba. Pues yo sacaba la teta y era mi varita mágica, era poderosa. Otra madre me decía: pasé de tener complejo con mi cuerpo, especialmente con el pecho grande, a estar orgullosa de lo que mi cuerpo es capaz de hacer, dar vida a 2 seres humanos y encima no solamente gestarlos y parirlos, sino también amamantarlos, mantenerlos con vida durante un montón de tiempo. Había pasado de tener complejo de tetas grandes a irlas enseñando por todos lados. Otra nos decía: también lo podemos mirar desde un punto de vista más global y ver que la humanidad continúa porque las mujeres amamantamos, porque tenemos ese superpoder, y también verlo como parte de la construcción de una humanidad, pero de una humanidad mejor. Otra me decía: está bien que las madres también reconozcamos que lo hacemos porque para nosotras, es decir, lo hago por mi hijo, pero también lo estoy haciendo para mí, porque para mí es importante esa figura de ser en el fondo irreemplazable. Y otra decía: nutrición, pero no solo en el plano nutricional propiamente dicho, sino en el plano emocional. Es nutrición emocional, vínculo, conexión, superación de dificultades, conciencia, presencia, biología humana y salud. Y otra más, tengo muchas, pero otra más me decía: en el embarazo las mamás suelen comentar: yo le daré teta si puedo. Tenemos la sensación demasiadas veces de que no se puede. Sin embargo, cuando nace el bebé, quieres dar teta a toda costa, sin que te hayan dicho nada. Nace ese sentimiento, esa necesidad y no sé por qué. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Yo misma dije: si puedo. ¿Quieres dar teta? Cuando te pregunta el médico, pues si puedo, porque tú crees que no se puede, ¿no? Que es algo que a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cuando nace el bebé lo tienes clarísimo, ¿no? Hay como una necesidad imperiosa de dar teta. Y a veces no se puede, pero no es por falta de ganas, sino por falta de apoyo. Entonces, ya para terminar, pues para mí este es el futuro, ¿no? Esta es una cita de la Asociación Petra Maternidades Feministas, que tenéis folletos ahí, tenéis trípticos ahí en la entrada si queréis conocerla. Y esta es una parte de las propuestas políticas. Y bueno, para mí
Beauvoir decía que la maternidad no podía implicar ningún proyecto político. A mí me parece que no, que realmente el deseo materno puede ser una herramienta de transformación social, como hemos ido viendo, ¿no? Un deseo materno, además, que, como ha dicho Casilda, ha sobrevivido a todo. O sea, ha sobrevivido a una eliminación de la madre, a una constante eliminación de la madre. Y que además yo creo que este deseo materno produciría un orden simbólico de la madre y, por lo tanto, produciría un pensamiento maternal que acabaría con el patriarcado y con esta sociedad capitalista. Para mí, es la base. Son muchas autoras feministas que han sido conscientes de ello. Esto no me lo he inventado yo, ni mucho menos. Por eso cito tantas autoras, porque es que, y muchas más, ¿no? Hay muchas autoras que hablan de esto y que saben que ahí está el futuro. Y muchas son muy antiguas, es decir, que estamos repitiendo al fin, otra vez, una y otra vez lo mismo, ¿no? Sin embargo, ¿por qué repetimos esto una y otra vez? Porque el feminismo hegemónico ha aceptado esa destrucción de la madre, cuando no colaborado en esa destrucción de la madre. Y ha intentado encajar a la mujer en un mundo, pues, en igualdad, ¿no? En igualdad con el hombre, por lo tanto, todos nuestros procesos deberían ser eliminados para acceder en igualdad con el cuerpo masculino y con todos los procesos masculinos, desterrando nuestros procesos. Por eso nuestros trabajos, como he dicho antes, siempre estarán infravalorados en esta sociedad. Existe el empleo feminizado, existe la maternidad precarizada, porque todo es de la mujer y todo relacionado con la mujer en un mundo patriarcal será desvalorizado y será infravalorado, ¿no? No se valora la crianza, no se valora, ya hemos visto cómo maternamos sin derechos y recursos, como en Petra Maternidades Feministas defendemos, cómo hemos visto cómo se ignoran nuestros procesos sexuales y reproductivos, cómo nos tutelan, cómo dentro del sistema sanitario, por supuesto, somos un número más y realmente sacan todo lo sexual, todos los procesos sexuales los sacan de nuestros cuerpos para hacerlo como pues, algo médico, ¿no? Y una enfermedad. Están patologizando todos nuestros procesos sexuales. Y además se sigue ejerciendo violencia hacia nosotras de múltiples formas. No solo la violencia obstétrica, sino nosotras, como defendemos también en Petra, ¿no? La violencia económica, una violencia sexual, una violencia, es decir, múltiples violencias por las que pasamos las madres por el hecho de que la maternidad se debe considerar desde un feminismo interseccional como una parte de ese feminismo. Por lo tanto, la maternidad, como elemento identitario y experiencial dentro de un feminismo que se considera interseccional, es fundamental, ¿no? Para mí se debería elaborar un discurso desde la izquierda. Como he dicho antes, la izquierda no tiene discurso sobre la maternidad, pues ya hora de que se cree también, ¿no? Y hacer de la crianza un aspecto comunitario de un asunto comunitario. No sé si conocéis el feminismo comunitario de Bolivia, y yo es que lo cito porque me encanta, porque me parece que un feminismo que tenga en cuenta a la comunidad y que además hable de crianza comunitaria, pero que no deje a la madre fuera. No esta moda ahora de criamos en comunidad, pero eso significa que tus bebés los externalices para que se críen fuera y la madre no esté, ¿no? La crianza en comunidad es que la madre tenga apoyo y soporte y que críe realmente en comunidad. Y a mí eso del feminismo comunitario de Bolivia la verdad es que me encanta, ¿no? Y serían otros ejemplos que podríamos trasladar a nuestro entorno y que podríamos aprender de ellos. Y bueno, pues ya está. Con esta cita que me encanta de Vandana Shiva, lo dejo todo, que los gobiernos deberían aprender más de las madres y de los grupos tribales y de otras comunidades que sitúan en el centro de sus decisiones a las niñas y a los niños. Y bueno, es todo. No sé si me he pasado mucho de la hora o no, pero bueno, muchas gracias. Hay un poquito de rato, pero si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación. A ver, aprovechamos que el de María se ha retrasado 10 minutos. Anda. Vale. Pero bueno, también para luego descansar. Sí, claro, claro. A veces parece que en vez de tener muchas más posibilidades, sabiéndolas, conociéndolas, es como que hay un empeño en conducirnos todos hacia un lado, todas hacia un lado, hacia otro, de una forma
pasado de estar en una situación en la que para tener un aborto, si querías una anestesia la tenías que pagar, a que desde la Generalitat obligan a todos los centros, queramos o no, a tener anestesista, sedación, por lo menos a ofrecerlo, pero con la obligación de tener todo el sistema preparado, porque entonces el aborto va a ser algo mucho más medicalizado, mucho más peligroso, con muchos más, o sea, que bien que esté todo, pero ¿por qué tiene que ser ahora solo sedación y antes solo anestesia local? Eso es una cosa que yo veo constantemente, ¿no? Y por eso entiendo esto que diga de la repetición, del poder, de cómo conseguimos construirnos en vez de darnos libertad. Eso quería decir. Claro, sí, además que el aborto, claro, está íntimamente relacionado con nuestros procesos sexuales y reproductivos. Por lo tanto, también se ejerce violencia obstétrica en el aborto. Claro. Entonces, está totalmente relacionado. Toda la violencia obstétrica que se ejerce en los partos se ejerce en los abortos porque al final también, Sí. ¿no? Y ahí estamos todos. Sí. Yo quería comentarle desde lo sexual reproductivo ya de la crianza, como también a mí me pasa, ¿no? O sea, tengo una criatura de 2 años, maternidad gozosa, maravillosa, lactancia, todo está ahí muy, muy erotizado, muy placentero, y que a veces hasta mi propia cabeza me lo rechina, ¿no? Porque esa sexualidad que es solo sexual, ciertas cosas, ¿no? O sea, poder leer ahí que las madres palmeamos los genitales de nuestros hijos mientras maman, o sea, es algo que se dice muy rápido, pero que hasta que te acostumbras a hacer y lo ves normal, como que tampoco lo vas diciendo por ahí, no sé si me explico, ¿sabes? Tampoco vas diciendo, y me lo quiero comer, y me tira al suelo, y coge mis... O sea, como... Que hay una parte como que dentro de la sexualidad tabú de este mundo, que no es solo la reproductiva, ¿no? Además tampoco te atreves como a confesar, casi sería, ¿no? Me divierto con mi hijo, o sea, como me divierto sexual y placenteramente con mi criatura, ¿no? Y como que eso es me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza, pero... Fijaros en esta, a ver si encuentro la foto, en esta foto, que mis compañeras la habían visto también, de Andrea, tiene otra donde sale la madre girada y el niño y la niña pues salen con sus genitales al aire, ¿no? También. Y entonces, claro, digo, ¿cuál pongo? Porque es verdad que al final se produce ese tabú, ¿no? De cuidado, ¿no? Que estamos hablando de la infancia, cuidado, la protección a la infancia, tal, no sé qué. Y entonces es verdad que incluso tenemos que, ¿no? Que a veces estamos... Lo que tú dices, ¿no? ¿Qué pasa? Esa madre pues esa madre está jugando con su criatura y no está teniendo ningún pensamiento, o sea, son pensamientos adultocéntricos totalmente, ¿no? O sea, que la madre palmete los órganos de su criatura igual que si le tocase un pie. Es decir, no está pensando en algo sexual a nivel adulto. Sí, y el tener ese pensamiento adultocéntrico es lo que nos hace también pervertir muchas veces las miradas o pervertir relaciones que son muy sanas, ¿no? Y que son muy normales y muy placenteras y que debería potenciar ese placer. Hay muchas mujeres que tienen orgasmos dando la teta y dicen, quita, se quitan al niño, como cuidado, ¿no? Pero es que dar el pecho produce oxitocina y es muy agradable también, ¿no? Y se puede experimentar de una forma muy agradable y se pueden llegar a tener orgasmos dando el pecho. Por lo tanto, claro, pero cuesta mucho trabajo abrirse a eso también, estar abiertas a eso. A mí la pasada me lo he cortado porque me ha costado abrirme. Es decir, a la que me da sentir placer a veces dando el pecho, me lo he cortado, no sé. O sea, lo he intentado, pero me costaba mucho darme. Entonces, mi propia cabeza, cada vez iba soltando más, pero a mí me ha costado mucho esa parte. Era como, sí, pero no, y una lucha ahí. Y a veces me ponía muy tensa. Me ha costado mucho. No, realmente podemos compararlo con las relaciones sexuales. Hasta hace poco las mujeres no tenían una relación sexual plena con sus parejas, eran violadas prácticamente, ¿no? Porque no
a ver, aunque expresasen su consentimiento de alguna forma, pero muchas veces ni siquiera disfrutaban, ¿no? Porque había una desconexión total del cuerpo, de lo que queremos, de cómo disfrutamos, de dónde queremos que se nos toque, de dónde queremos, y eso también pasa, o sea, realmente el otro también son procesos sexuales. Entonces, esa desconexión de nuestro cuerpo afecta a las relaciones sexuales adultas y afecta a las relaciones sexuales con nuestro bebé. Por lo tanto, la lactancia materna también es algo, ¿no?, que te está estimulando el pezón, que el pecho pues también es como un elemento que está oculto, ¿no? Que no, al final todas nuestras partes sexuales están ocultas. Por eso muchas veces cuando se habla de estas tribus o de tal, pues muchas llevan las tetas al aire, muchas no, además no le dan importancia a esa belleza de las tetas, la mayoría pues la belleza si son las tetas caídas o si son tal, es una teta normal y una teta adulta, ¿no? Entonces se vive de otra manera, ¿no? Nosotras muchas hasta duermen, ¿no?, con sujetador, o sea que realmente el pecho solo está libre para bañarse. Entonces, claro, se produce una relación con el pecho muy difícil. Y hay muchas mujeres que tienen mucha vergüenza amamantar en público por el hecho de enseñar sus pechos. Entonces, eso también se va rompiendo, ¿no? Esos tabús se van rompiendo con la lactancia materna y con esa reapropiación de nuestros cuerpos. Por eso nos encerramos, porque esta estaba caminando por el mercado y Sí. de pronto hay un cartel de sala de lactancia. Sale de la Sin embargo, como aislado, un sótano del mercado, como si quieres dar... a la del baño normalmente, Exacto, ¿no? si quieres dar la teta es aquí, pero que nadie te vea. Que nadie te vea. Totalmente, sí, sí, sí. Así es. A ver, que todo debe estar disponible para que las madres elijan libremente, que hay madres que a lo mejor se sienten más cómodas, pero que no sea, que sea una opción, no que sea una obligación. Y que la echen como cuando echaron a esa madre del Ikea, pues, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí. Sí. Yo quiero seguir, o sea, por esta línea también traer, dentro de que todas hemos sido bebés, ¿no?, también que esa sexualidad reproductiva también entra en el propio bebé como sintiente de placer. Sí. O sea, como que se menea por ahí, ¿no? O sea, que como lo acotamos siempre, ¿no?, todo lo que sea placentero para poder vivir en el hoy como capitalista. Y es eso, ¿no?, el niño que se te echa encima, que se te gira, que se te da vueltas mientras te está mamando, o sea, como que ellos ya se están moviendo, ya nos hemos movido desde ese placer, ¿no? Y cuando les dejamos ya tan pequeños se están moviendo desde ese lugar tan hermoso de quitar y mantener. O sea, como que la sexualidad reproductiva es un tema así un poco especial, ¿no? Pero no solo es nuestra, también es de esa criatura, bebé. Y lo está sintiendo, se está manejando desde ahí y es alucinante poder también como verlo, un poquito. Y es una enseñanza también, una enseñanza. Lo que le pasa, por ejemplo, a muchas niñas, por ejemplo, a muchas mujeres que cuando hemos tenido la regla, por ejemplo, no sabíamos ni lo que era. No sabíamos, ¿no? Entonces, el hecho de que se oculte, por ejemplo, hasta la menstruación a nuestra hija, ¿no? Pues es interesante que la vean, que sepan lo que es, que sepan lo que pasa en nuestro cuerpo, el contacto. O sea, lo que te está diciendo, favorecer ese contacto, además la necesidad de contacto tan grande que tienen, ¿no? De estar siempre, y esa necesidad debería ser la necesidad sana de contacto entre personas. Eso debería ser lo normal. Y así es como se educa también en una sociedad sana y amorosa, ¿no? Pero claro, limitamos ese contacto desde la infancia y luego que queremos crear, ¿no? Si estamos manteniendo bebés en cunas separadas, aisladas, esa desvinculación completa, pues no podemos pretender que luego se produzca todo lo contrario. Además que los bebés y las bebés aprenden a través nuestra. Por lo tanto, si están en continuo contacto con nuestro cuerpo, también están experimentando su propio cuerpo y está, ¿no?, es un experimento mutuo, ¿no? Sí. Esa primera pregunta que me hace sobre propia sexualidad. Es que, en fin, yo por ejemplo, yo con mi madre no tuve eso, ¿no? Entonces, claro, si no lo has vivido, no has estado en contacto con el cuerpo de tu madre, o sea, luego cuando vas creciendo, ¿no? Si no ha habido esa piel, ¿no? Luego no sabes cómo hacerlo, ¿no? Cuando eres mayor. Pues que es como el Claro. no estás torpe, estás desde la mente, ¿no? Si lo has tenido, ya es un aprendizaje tan profundo. Claro, pues está. Bueno, no sé si a lo mejor ya, ¿no? Sí. No digo porque si quieren un descanso y dar paso.
Sí. Cerramos y a las 12:30 comenzará la siguiente ponencia. De todas maneras podemos hablar en cualquier momento.